Todos los podcasts de nuestros programas en radio4g.com. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hoy en día no nos sorprendemos cuando vemos grandes aeronaves surcando los cielos o al realizar un acto tan común como viajar en avión. Pero, evidentemente, no siempre fue así. La historia de la aviación está repleta de grandes ingenios, sí, pero también de fracasos catastróficos. El intento por emular la capacidad de vuelo de las aves está lleno de sinsabores y desde los primeros diseños del siglo XVIII de aeronaves más ligeras que el aire o de los planeadores hasta el considerado primer vuelo de los hermanos Wright, inventores y aventureros se obsesionaron por construir máquinas voladoras que les elevaran a la fama y escribieran con letras de oro su nombre en la historia. Por eso, esta noche, y con la ayuda de nuestros invitados, Alejandro Polanco Masa y José Manuel Gil, autores del ensayo Aviones Bizarros, indagaremos sobre la historia, las aventuras y desventuras, los éxitos y los fracasos de los pioneros de la aviación. Además, en el taller del pintor repasaremos lo que fue el nose art, la decoración del fuselaje de los aviones que alcanzó su plenitud en la Segunda Guerra Mundial. Desde el aspecto agresivo y fiero para provocar terror psicológico a los aviones rivales hasta las famosas pin-up, verdaderos fetiches para las tripulaciones. Arte que, sin lugar a dudas, tuvo al pintor Alberto Vargas como máximo exponente de creatividad. También con el zurrón del caminante nos desplazaremos hasta las impresionantes cuevas de Canelobre, en la localidad alicantina de Busot. Un bello y sorprendente enclave natural lleno de espeleotemas que, además, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como taller de reparación de aviones y refugio por parte del ejército republicano. Junto a nuestro crononauta, Guillermo Díaz, conoceremos las misiones lanzadera que se dieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial en la llamada Operación Frantic y el enconado duelo que, curiosamente, mantuvieron dos aviadores aliados. Y para terminar esta edición, lo haremos, como siempre, con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa, bien a través de WhatsApp al número 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. O si lo preferís, también lo podéis hacer a través de Twitter, en nuestro perfil @escobuleros o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Ya sin más demora y con la ayuda de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a conocer la historia olvidada, el devenir de inventores y osados aventureros que entregaron sus vidas persiguiendo un sueño y que fueron, en definitiva, los pioneros de la aviación. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Fenomenal. ¿Qué programita, no? Desde luego que sí. A ver cómo despegamos. A ver. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí haciendo avioncitos de papel. Bueno, que lo tuyo es el origami. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Aquí decorando la carlinga. La carlinga, bueno, eso ya me gusta más. Bueno, a quien seguro que le gusta. Y además hoy lo tenemos en el estudio, hay que tocar campanas al vuelo. Don Marcos Carrasco, muy buenas noches. Hola, David, aquí un programa de altos vuelos, sin duda. Desde luego, un programa el de altos vuelos, efectivamente, el de esta noche, ¿no, Jesús? Pues sí, yo creo que era un programa que ya estaba previsto hace tiempo, ¿no? Para que nos faltaban nuestros dos invitados, nos faltaba que saliera este libro, Aviones Bizarros. Y el tiempo se nos iba volando siempre. El tiempo se iba volando y yo creo que hoy es el día, hoy es el momento adecuado para eso, para emprender un alto vuelo. Sobre todo hablar de esos emprendedores, de esos pioneros, de esos aerostrastornados. De esa gente que empezó lanzándose desde torres y partiéndose los piños, los huesos y demás. Exactamente, los piños y su orgullo. Lo que no son los piños. Y su orgullo. Bueno, su orgullo por los suelos, desde luego. Hasta llegar pues a lo que hemos llegado, ¿no? Pero fíjate que todo prácticamente ha sido en cuestión de un siglo. En un siglo se ha avanzado muchísimo en la aeronáutica y dentro de los pioneros, fíjate, hay mucho españolito por ahí, ¿no? Que luego lo comentaremos. Yo creo que era un programa digno de comentar, de hacer. Y además, pues yo creo que se van a quedar muchísimas cosas en la carlinga. Pero, muchísimas cosas en el pero aire. Hay que ir sacando cantidad de detalles, de anécdotas, de personajes que han permanecido en el olvido, que yo creo que es el momento ahora de sacar a la luz. Sí, porque bueno, hoy hablaremos de esos pioneros, pero Carlos, aparte de, digamos, yo ya lo comentaba, ¿no?, en la introducción, de esos primeros intentos, de esos primeros esquemas del siglo XVIII y tal, lo de ese complejo de Ícaro lo tenemos todos, yo creo que desde que el hombre empezó a ver los pájaros volar. Acabas de decirlo, exacto. Desde que se ve volar a animales, es una cosa que parece naturalis, es natural, con lo cual es normal que el ser humano intente emularlo, imitarlo de alguna forma. La verdad es que este programa, por lo que acabas de comentar al principio, creo que daría para muchos spin-off. Esto tiene 50.000 luego versiones diferentes. Seguro que los tendrá, porque es que estábamos pensando al principio que es que va a ser imposible hacer nada para completar algo como lo que es la historia de la aviación o del vuelo humano, porque, exacto, daría para miles de programas, incluyendo algunos temas que alguna vez lo hemos hablado uno de nuestros invitados y yo, como que serían las desviaciones de lo que ocurrió. Es decir, el que nosotros hayamos caminado hacia una forma de entender el vuelo no quiere decir que tenga necesariamente que ser así. Y podría haber sido de una forma totalmente diferente o haber ido por otro camino, por ejemplo con los grandes dirigibles o con los sistemas de sustentación más ligeros que el aire. Hay muchas formas de hacerlo y la verdad es que esto es un mundo muy entretenido, esto va a estar muy bien. Lo que decíamos, bueno, pues un programa de historia olvidada que además le gusta mucho también a uno de nuestros invitados, don Alejandro Polanco Masa. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Hacía tiempo, ¿eh? Pues sí, y precisamente decía esa historia olvidada porque, bueno, pues uno de tus libros, bueno, eres consultor tecnológico, autor de varios ensayos de divulgación científica, herejes de la ciencia, crononautas y además, y te tuvimos con el penúltimo, por decirlo de una manera, de tus ensayos, que era Made in Spain, donde precisamente hablabas de esa parte de historia olvidada de los inventores españoles, ¿no? Y que siguen apareciendo más, o sea, no se quedó en ese libro. Hay material como para unos cuantos más. Muchos spin-off, ¿no? Como aquí estamos hablando. Sí, para series completas. Para series completas. Bueno, y también nos acompaña José Manuel Gil, ingeniero técnico aeronáutico, piloto de ultraligeros motorizados y de drones, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, ambos habéis publicado recientemente este libro que comentaba Jesús, ¿no? El ensayo Aviones Bizarros, editado por Glifos Publicaciones, en el que tratáis, digamos, los aparatos más asombrosos de la historia de la aviación. Hacéis todo un recorrido. Asombrosos y valientes. De hecho, si mi compi me lo permite, si Alejandro me lo permite, me gustaría explicar un poco el título de bizarros. Porque cada vez que alguien ve bizarro, primero nos dice que bizarros en español significa valiente, no raro. Que sí, que lo sabemos, que está puesto adrede. Estamos hablando de diseños valientes. Y el diseño viene un poco, el título viene un poco de ahí, ¿no? De todo primer diseño, cuando alguien quiere innovar, cuando alguien quiere hacer algo distinto, tiene que arriesgarse, tiene que hacer algo valiente. Si luego triunfa,
se convierte en el estándar porque todo el mundo le copia. Si no triunfa, acaba en un libro como este. O no, me explico. Por ejemplo, Junkers, antes de los años 20, estuvo presentando aviones enteramente metálicos, con un tipo de estructura que se conoce como monocasco o estructura semi-monocasco. En ese momento era un loco, ¿no? Nadie hacía eso, todo el mundo tiraba de tubo y tela. Sin embargo, a partir de los años 40 es la estructura que se impone y todos los aviones son así. Entonces digamos que no siempre algo es extraño o es un fracaso. Hay veces que simplemente la tecnología no ha alcanzado la madurez necesaria para poder llegar a eso. Y un matiz, es lo que estabas diciendo, claro, Carlos. Un matiz importante, un ejemplo. Bueno, para muchos oyentes citaremos nombres raros, pero que lo pueden... que para esta Wikipedia. El Ryan, el Vertifan, el X5, el Vertifan, que es una idea de que se puede demostrar que hay proyectos perfectamente viables que funcionan excelentemente bien, pero que la razón por la que no prosperan o no salen es otra. Es decir, no es una funcionalidad, sino que existen también problemas económicos, problemas eso, por ejemplo, administrativos, problemas de todo tipo, políticos, que pueden decidir que el camino que se lleve sea uno y no otro. Es decir, a veces, cuidado, esto es muy importante, algunos de los grandes diseños extraños, y muchos aparecen en este libro, no son fracasos. Son simplemente que se tomó otra decisión. Eso precisamente pasó, y algo que mucha gente ya conocerá, ¿no? ¿Qué pasó con los videotapes? Es decir, claro, precisamente estaba el sistema 2000, VHS, el sistema 2000 y el beta. Y el 2000 era el mejor. Y triunfó el peor, el VHS, precisamente, el de peor calidad. Claro, pero porque influyen otros... Es que en toda estructura industrial, no solo industrial, en toda estructura de actividad humana, influyen muchos elementos, ¿no? Es decir, no son simplemente un acto de genio, que dicen, ¡jo, qué cosa más genial he construido porque esto no tiene éxito! Bueno, porque hay otros motivos, puede haber... No sé, de todo, desde los materiales que utilizas que son escasos o muy caros, hasta elementos de carácter de verdad político o económico que condicionan luego el éxito de un proyecto que puede funcionar perfectamente. O simples casualidades. Exacto, o la simple casualidad, o incluso el coincidir en el tiempo. Sí, eso pasa con los submarinos. Eso ha pasado con todos. Si os fijáis, cualquier cosa en la vida depende de tales factores que simplemente por no cruzar una calle o porque cierto personaje ha decidido hoy no levantarse de la cama, puede haber cambiado la historia. Simplemente porque todo está unido, todo está enlazado, es como una especie de red. Completamente de acuerdo. Entonces, en la historia de la aviación sucede lo mismo. Hemos llegado donde hemos llegado, pero por millones de factores desconocidos. Por ejemplo, y lo dejo para luego, ¿qué hubiera ocurrido si el Hindenburg no se incendia en 1937? Claro. Precisamente, Alejandro o José Manuel, la historia, por ejemplo, ha relegado a muchos nombres de inventores que no inscribieron, por decirlo de una manera, a tiempo la patente, o también de aventureros cuya hazaña pues no fue tan publicada como otras, ¿no? Siempre se ha considerado que el vuelo de los hermanos Wright fue como el primero, ¿no? Y lo es, porque realmente es el que está en los libros de historia. Exactamente. Bueno, también ha pasado cosas con Edison, como Marconi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, vosotros que habéis indagado, ¿podemos decir que fue el primero? No. Pero realmente en la gran historia, con mayúsculas, tampoco importa, porque solo importa quién aparece en el libro. Y los hermanos Wright consiguieron algo increíble. Es un vuelo motorizado, cuidado, ¿eh? Y, bueno, creo que te estás refiriendo a Diego María Aguilera, español, bueno, por ejemplo. Hombre, aquí va riendo para casa, por supuesto. Pero claro, es que, resumiendo, era un burgalés, era un pastor, observa las aves, se le ocurre construir un planeador y el tío va y vuela. Bueno, vuela, luego se estrella. Pero vuela. Bueno, en realidad fue un vuelo para estrellarse. Lo que pasa es que fue largo. Se pegó un tortazo, pero a larga distancia. Sí, pero es un ejemplo de algo muy cercano de un pueblo de Coruña del Conde a finales del siglo XVIII, de alguien que simplemente por observación y siendo muy inteligente con unos amigos del pueblo construyen una máquina que planea. Vale, pero ¿eso tiene trascendencia realmente en la gran historia? No, es una anécdota muy curiosa que si vas mirando país por país vas encontrando prácticamente en Francia, en Hungría, yo qué sé, en Portugal mismo, gente que realmente voló, en el sentido de levantó en los pies del suelo y digamos que planeó. Pero los hermanos Wright, y ahora si quieres entrar... pero Diego Marín tiene una calle en su pueblo, Coruña del Conde, que es muy famoso. Sí, pero por desgracia la gran historia... Ahora si sales de Coruña del Conde ya no. Claro, ya no. Y va a puntillar precisamente eso, que al final resulta que prácticamente todo país, si empiezas a rascar, tiene su propio pionero de la aviación
que voló pre-Wright. Los hermanos Wright han pasado al final porque son los primeros en conseguir una serie de cosas que se hace toda la vez. Es el primer vuelo que es controlado, motorizado, relativamente fiable, relativamente largo. Y con posibilidad de ser repetido. Sí, replicable, sí. Clement Ader también lo consiguió, pero... Sí. La cuestión está en que, por ejemplo, hace 500 años no había registro de patentes. Yo tuve la oportunidad de ver en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago una exposición de máquinas de Leonardo que estamos exponiendo al lado de la nave de al lado, y eran máquinas todas que se podían tocar y manipular con las personas. Sí. ¿Qué es lo que vi allí? Vi el parapente, vi la bicicleta, vi el paracaídas y vi el avión de alas que se abatían. Pero hay un problema. Es decir, no había registro de patentes, no sabemos si alguien se tiró desde una torre. No, pero y se fíjate, partió Marcos, a partir del siglo XVII, poco después de Leonardo, empiezan lo que se conocen como privilegios. El privilegio, en el fondo, era el antecedente de una patente. El problema de Leonardo da Vinci es que lo que no había era un entorno social con capacidad para poner eso en marcha y luego poder replicarlo. Y sobre todo no había materiales. Quiero decir, alguien puede ser un genio realmente, pero si no tiene un entramado industrial detrás... A ver, los Wright eran un ejemplo... Tenían una tienda de bicicletas. Un ejemplo de hecho, moderno eran mecánicos de bicicletas. Claro, un ejemplo moderno para hacer daño de verdad. O sea, decir, cuando te hablan, por ejemplo, de los grandes proyectos alemanes, fabulosos, increíbles, maravillosos, el Silbervogel. El Silbervogel, es decir, el famosísimo bombardero antipódico. Da absolutamente igual que Sanger hubiera podido hacer ese proyecto, porque los alemanes de la época no conocían los problemas de la fatiga de materiales. O sea, no hubiera volado jamás. No, hubiera explotado en el aire seguramente. ¿Qué más da tener una idea genial si tú no tienes ni los medios técnicos ni los materiales para poder llevarla adelante? Aunque seas un genio. Por eso... un momento. Por eso la importancia, por ejemplo, de los Wright con el motor. El contar con un motor suficientemente ligero y potente, que era algo de que combustión interna, que ya era bastante en aquella época. Hasta entonces era tracción manual, y así les iba. Sí, José Manuel, aquí en la escóbula yo lo siento, o metes la pata o mueres. Así a saco, tienes que meter la cuña para hablar, porque ataca. Y estando Carlos no te va a dejar. Entonces voy respondiendo. Por un lado a él, el problema de la fatiga viene si presurizas el avión. En esa época los aviones no solían ir presurizados, con lo cual depende de cómo hagas el vuelo, puede ser o no. Y en cuanto a los motores de combustión, como comentas tú, algo que aparece también en el libro, el primer intento fue hacer con aviones a vapor. ¿Sí? El problema del avión a vapor, de la máquina de vapor, es que pesa demasiado. La relación potencia-peso es muy baja. De ahí la importancia de la llegada de los motores a reacción, de los motores a pistón. Pero sí, se consiguieron aviones a vapor al final. De hecho, hay un capítulo entero del libro que habla de aviones que volaron con motor a vapor. Cuidado, que se ha logrado. Se ha logrado, sí, pero lo que pasa es lo que está comentando, ¿no, José Manuel? Que la cosa, pues, no era muy difícil. Hombre, la cosa no pasa cuanto menos como combustible. De lo anecdótico. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención y Jesús se ha ahí adelantado. En el libro os autodefinís como aerotrastornados. ¿Por qué? Eso me gusta mucho, una definición que salió una vez en la revista de la Fundación Infante Orleans. Era muy larga, ¿no? Pero venía algo así como que aerotrastornado es aquel que cuando ve un avión nunca es capaz de juzgarlo como feo, o si vuela mal nunca es capaz de decir que es inestable. Cuando ves algo feo dices que es rarillo, diferente, y cuando es inestable es nerviosillo, curioso de volar. Pues eso es un aerotrastornado. También se dice de las personas. Sí, pero tú me estás diciendo aviones. Que yo sepa, hasta el momento vosotros ninguno de los dos sois aviones, con lo cual, pero os definís, es que me ha llamado la atención, ¿no? Aerotrastornados. ¿Tanto os llama la atención el tema de la aviación? Es que hay todo un mundo. A ver, es que resulta curioso para la gente, digamos, ajena a lo que es el aerotrastorno, darse cuenta... Sí. Darse cuenta la numerosa fauna que hay dentro de los aerotrastornados. Por ejemplo, están los airspotters, la gente que dedica fines de semana, fiestas e incluso a veces días de trabajo a estar a pie de pista en un aeropuerto simplemente para sacar fotografías de aviones. Y eso no es el aerotrastornado. Y la rama dura, que es los que además de hacer las fotos, coleccionan matrículas y solo hacen la foto si no repiten matrícula. O sea, se parece mucho a algo que la gente puede igual identificar más, que son los fanáticos de las aves. Vale.
Cambiamos aves por pájaros metálicos. Tenemos aviones, vale. Aerotrastornado seguro. Pero fíjate, qué palabra tan bonita. Fanáticos. ¿Por qué hoy utilizamos frikis? Porque también me vale, fanáticos de la aviación. Bueno, dejamos aquí porque vamos a pasar a las secciones y además a ese taller del pintor, en el cual, por supuesto, hay unos verdaderos fanáticos de la pintura y de la pintura en los aviones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El taller del pintor. Las 10 y 21 minutos de la noche, tendríais que ver, queridos oyentes, lo que es esto aquí. Tengo a todos los compañeros comiendo. Yo no sé cómo se lo hacen. Menos yo. No sé cómo se lo hacen. Claro, porque es tu sección, Marcos. Precisamente, y hablando de lo que es el tema de la sección, el Nosart, precisamente el arte de la nariz, bueno, o como dicen, ¿no? O del morro. El arte del morro, sí. Del morro. Precisamente... Bueno, estamos hablando de esa decoración, por supuesto, que se hacía en los fuselajes de los aviones, pero que mucha gente se piensa que es propio de la Segunda Guerra Mundial, pero es anterior. Sí, bueno, esto es antiquísimo porque ¿quién no ha visto pues en las cabezas de los dracar vikingos, en escudos de los guerreros africanos, por ejemplo, o en fin, un montón de detalles que lo que hacían es hacerte como una especie de soporte emocional, a parecerte más fiero a la hora de manejar esa maquinaria que tú tenías y poder proyectarte en esa especie de juego psicológico que no es de fuerza, es también juego psicológico. Es decir, bueno, esto, vamos a ver, los mascarones de proa de los galeones, bueno, pues habían desde chicas estupendas hasta dragones y seres terribles que embestían y se acercaban a las otras naves. Estás poniendo un ejemplo perfecto, es decir, exacto. Sé que lo vas a tocar, pero todo el mundo lo sabrá porque es un caso muy conocido y para los que nos hayan escuchado en el pasado en La Rosa de los Vientos lo entenderán perfectamente. El color rojo del Barón Rojo en su avión. Claro. Es decir, cuando recibes la orden de camuflar los aviones, ser tan chulo, que decir, como soy más chulo que nadie, el mejor piloto, pues yo lo pinto rojo y ya está. Claro. Y había el otro modelo, el negro con el halcón. Bueno, entonces, al principio en la Guerra Mundial, me voy a centrar un poco en lo que es en los aviones porque también existe pinturas de bocas y de todo tipo de símbolos en barcos, en submarinos, y es la verdad, aquí nos acompañan dos expertos. Yo, experto en temas de aviación, no soy, simplemente es la envoltura exterior, cómo se ha podido atacar esto, el hacer y el decorar esos aviones de esa manera. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, pues no pasó de ser, bueno, pues con algún detalle que personalizara las naves, identificar algunas escuadrillas de otras, por ejemplo, caballos rampantes, perfiles de indios, cocodrilos. Es decir, era un poco como una enseña pues pequeñita que estaba ahí en los fuselajes y que a lo mejor pues no llegaba más a una dimensión de tamaño. Entonces, la primera vez que nosotros encontramos este nose art, que como bien ha dicho David, significa el arte del morro de la nariz, nosotros tenemos tendencia en los coches, en los aviones, en los barcos a ver la antropomorfización, claro. Fijaos qué palabra, y es un poco de pareidolia aquí, de meter rasgos humanos, meter estados emocionales. Entonces empezó a identificarse lo que es la nariz, el morro, donde está la hélice, como una nariz de un tiburón
En ese momento se ponen ojos, se pone una boca dentada y empezamos a ver las primeras, al final de la Primera Guerra Mundial, todo este tipo de naves así decoradas. Pero es en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya vemos parece ser hay una lucha entre los Messerschmitt y los que aparecen en el primer grupo de voluntarios americanos, los Flying Tigers. En el Messerschmitt aparece una boca con dentada enorme que me imagino que junto con los Stuka, como aullaban en los picados, debían tener un efecto demoledor. Alejandro. Alejandro, perdón. Alejandro es él. No, pero sí puedo comentar, los Messerschmitt aparece, por ejemplo, también en el 110 una avispa gigantesca en el morro. Sí. Al final viene a ser Que recorría todo el fuselaje, además, ¿no? No, hay una serpiente que recorría, ¿no? Esa es la serpiente. La Eso avispa es aparece solo espectacular, en el morro. La avispa creo que es Luego te haré una pregunta sobre esto. del ZG1, me parece que aparece única exclusivamente en el morro. Al final aparece, es una forma un poco de humanizar una máquina, de hacerla sentir propia, no solo a lo mejor de infundir miedo al enemigo, sino de hacerla tuya. Sí. La Primera Guerra Mundial, en vez de en el morro, que estaba ya muy lleno de cables, era más en el lateral, con cabezas de indio, con corazones, con lo que sea. Y la Segunda Guerra Mundial ya al morro, que está muchísimo más despejado. Pero eso, es una forma, digamos, de hacer algo que sea tuyo. Las chicas, los americanos, por ejemplo. Es una personalización, el no cabe tema duda. de las pin-up es posterior, pero sí que de alguna manera... No, es posterior, es de la Segunda Guerra Mundial también. Sí, pero digo la Primera Guerra Mundial y todo esto, pero de alguna manera todos estos dibujos no dejaba de ser un tipo de magia simpática. Claro. Hacía, digamos, para conseguir, digamos, o dar miedo o para conseguir también a nivel de talismán, efectivamente. Lo que hacían, lo que funcionaba de alguna forma, esto viene de muy antiguo con los indios. Era algo totémico, es decir, adoptar un animal totémico, una boca con esos dientes atroces y claro, ¿qué confería? Al piloto le confería como un aporte, un soporte emocional que le cargaba de energía. Esto luego empieza a convivir la boca con la cuestión de la spin-up, que no tendría que ser relacionado excepcionalmente con lo bélico, sino sencillamente eran... chicas en vestidas y con gestos, con un tipo de gesto, por así decirlo, sensual. Una pregunta, Marcos, como artista que eres, ¿no te da la sensación de que la spin-up, mucho más que todo lo demás, que los elementos simbólicos existían en todos los países, pero el caso de la spin-up, lo que significa, porque se usaron mucho más en el este, aunque se usaron en el frente occidental también, se usaron muchísimo en el frente del Pacífico, empiezan ahí. Significaba una clara contraposición contra una cultura diferente a la tuya. Es como una especie de chulería, mira lo que hago yo. Sí, exactamente. Esto que dice Carlos es muy importante porque realmente cuando empiezan a convivir las bocas con las chicas, lo que dice es, fijaos, es una auténtica burla al enemigo. Y además es, aparte de ser un soporte emocional, es una forma de identificación con la tropa que se mantenga unida, que aparte de ser esa chulería, es decir, no perder de vista que también el aporte sexual y sexy es como, es como un apoyo de toda la tropa, y entonces hay verdaderos artistas, el Elfgren, ¿cómo se llama? El Norman Rockwell, que es, como lo habéis visto vosotros con el tema de las chicas estas con esos coloridos, con esos labios, que hacen las primeras asociaciones de modelos a la Coca-Cola. Sí, Rockwell es un mito. Claro, llega un momento en que, hablando de ya que lo he sacado como es Alberto Vargas, que me resulta tremendamente paradójico que un hispanoparlante nacido en Perú, sea el que aporta uno de los emblemas nacionales estadounidenses más alucinantes, como es el de la pin-up. Además que coge y lo que hace es que transforma la modelo que tiene delante en una supermujer con unas formas voluptuosas que luego son llevadas a los aviones porque a los militares les encanta. De hecho, él empieza a publicar y hace portadas en la revista Esquire. Sí, claro. Él firma un contrato con la revista Esquire y de ahí empieza su fama y empieza a hacer las Varga Girl, y entonces claro, enseguida los oficiales levantan la mano porque incluso los que pintan los aviones copian lo que hacen estos artistas, no son
no son ellos mismos los artistas, sino que lo que hacen es, sencillamente, hacen pinturas planas, copian los modelos de Varga, que os he dejado ahí en la página de Facebook, La Escóbula de la Brújula, los ejemplos de cómo las pinta Varga y cómo se traspasa a los fuselajes de los tremendos B-17, que son los bombarderos, que tenían, además, mucho más campo para pintar. Incluso lo que dice Carlos, que nos hemos estado comentando fuera de micrófono, que hay bombas, y además son como muescas del rifle, y están puestas todas las bombas puestas, colocadas en orden, ¿no? Al lado de la pin-up, para decir, mira, estos todos los blancos que hemos hecho y todos los objetivos luego, que hemos destruido. El éxito que tiene la imaginería de... Viene a ser una bomba por misión, con lo cual... es una época en la que sobrevivir a muchas misiones es difícil. Claro. Tenía premio, ¿no? Además. Es una especie de forma de presumir una marca por misión, igual que en los cazas se solía pintar una marca por derribo. Claro, yo me imagino que eso para el piloto enemigo, en un duelo aéreo, el ver que un avión en el fuselaje había pintados 7 o 8 bombas... David, en un vuelo a 500 kilómetros por hora. Difícilmente lo vas a ver, ¿eh? Eso te digo yo, que hacía... No te fijas mucho en eso. Un poco que lo que hemos hablado antes, hacía como de conjuro. Es decir, el pintar una bomba, claro, lo que hacía es que te confería eso, era para ti. Un ritual. ¿Habéis visto la película Memphis Belle? Sí, claro. Es que lo expresa a la perfección. Es decir, por cierto, que fíjate el éxito que tuvo este tipo de dibujos, los de Vargas, que son tan espectaculares, que luego tiene una enorme influencia en el desarrollo de la cultura pop rock. Totalmente. Absoluta. Totalmente. Y se transporta a las cazadoras de los pilotos, a las HU, a las cazadoras, a las asados de vuelo, a las que se empiezan a dibujar las pin-up y los dibujitos. Y se llevan igual. Se pintan las bombas en las cazadoras. Exacto, y las chicas y las banderas, se empiezan, y los dibujitos de las escuadrillas, empiezas a transportarlo a los elementos tuyos que llevas contigo mismo, lo cual significa la fuerza simbólica que llegó a tener esto. Esto sin duda alguna es... Y para un ignorante, los Spitfire... Parece ser que también llevaban este tipo de ilustraciones. Los ingleses eran más sobrios, pero acabaron haciendo... Más sobrios. Pero la verdad es que los ingleses costó mucho. Por ejemplo, de los 0 japoneses no recuerdo... Los japoneses eran unos pringadillos en esto. Pero que los ingleses eran muy sosones también. Eso es básicamente americano, pero también los alemanes tienen más brillo en ese sentido, que los ingleses fueron muy sosos, ¿eh? Pero los americanos no. Bueno, ¿a qué no, Marcos? En fin, quería pues poner el acento en esta cuestión, puesto que ahí tenemos varios artistas de este tipo. El que más sobresalía es Alberto Vargas Chávez, para más señas, pero estaba George Petty, Jill Elvgren, Norman Rockwell, como he dicho antes, pero lo que hizo Vargas con la estilización de esa mujer, que no tiene nada que ver con esa mujer de pasarela que vemos hoy, es una mujer de formas rotundas que realmente pasaron por su estudio, pues un montón de personas, de artistas de Hollywood. Además, Marcos, si no me equivoco, la técnica era diferente, porque ahí estaba el aerógrafo. Oye, una pregunta, sí. ¿Eran reconocibles para algunos de ellos las chicas que se pintaban o no? Sí. ¿Eran famosas? A ver, estaba Joan Crawford, Marlene Dietrich, Dolores del Río, Lauren Bacall, Verónica Lake. Artistas de cine todas. Claro, es decir, bueno, se transformaban un poquito, pero ellas incluso hacía como de publicidad para ellas. Entonces, este hombre que hacía una base de acuarela muy sensible y tenía la modelo delante. Yo he visto, incluso, fijaos, una cosa que yo pienso que en algún momento le pasaría a Rubens con su mujer, que la adoraba, y ya veis que hizo las 3 gracias, que son la misma mujer, esta regordeta. Pues he visto cómo pintaba una pin-up de estas, un modelo real, y la chica real estaba bastante bien formada. Y luego cómo la pintaba él, y decía, madre mía, es que rizaba el rizo de las formas anatómicamente perfectas de la voluptuosidad. Por eso te digo que no tenía nada que ver con la pasarela actual. Era una mujer, pues, absolutamente rellenita en formas, como era la estética del momento, etcétera. Y bueno, y esto, parece ser que aún en los años 70 se muere la esposa de Alberto Vargas. Él cae en una profunda depresión, y quien le saca de esta especie de autoencierro es la revista Playboy, que publica ni más ni menos que 152. Y que pagaba muy bien también. Y pagaba muy bien. Entonces, claro, vuelve otra vez a ponerse de moda y hace exposiciones por todo el mundo, siendo el precedente a lo que es el arte pop que decía Carlos, y todo lo que es la iconografía de los 60. Muchísimo en la iconografía. Exactamente. Y entonces, claro, es muy
característico y muy curioso pensar cómo todo esto, la soldadesca, los pilotos, las tripulaciones lo hacen suyo como burla, como grito de guerra, como aquí estamos nosotros, porque no os olvidéis que la ciencia avanza a base de ¿qué? De la guerra, de la territorialidad, que es lo que hace que avancen mucho lo que son los inventos y el sexo, amigos. O sea, esto es muy escandaloso, pero la fotografía, el cine, Internet están avanzando por las películas porno mayormente. De hecho, bueno, cada vez eran más subidas de tono todas esas imágenes, todas esas pin-ups. Llegaban a ser verdaderos fetiches para las tripulaciones de los aviones, pero, si no me equivoco, llegaron a prohibirse. Sí, mira, en 1944 se llega a prohibir esto porque claro, empieza la cosa a subirse de tono y cada vez más desnudas, más descaradas y tal, y llegó un momento en que se hizo una normativa, se reunió ahí pues las autoridades de las fuerzas aéreas y dijo, bueno, esto vamos a controlar. Y por un problema técnico, es que hay un momento que el espacio que tú dedicabas a los dibujitos era tan grande que anulaba el camuflaje. Eso tiene la visibilidad tiene su importancia. Pero parece ser que la oficialidad... Hombre, a partir del 44 poco problema tienes con el camuflaje, puesto que empiezan a volar en de color, aluminio... No, a partir del 44 se deja de volar con camuflaje. Sí, además lo elige, empieza a volarse de color aluminio por completo, aluminio barnizado. Sí, los el aluminio barnizado tiene peor sujeción de la pintura. Ahí está, señor. Bueno, y la cuestión está en que, bueno, pues para resumir un poco esto, quiero decir que el tema este de la adopción, que luego la pin-up ha tenido vida propia, como si hubiera salido de los fuselajes de los aviones y ha tenido vida propia. Y en la estética, incluso a la hora de vestir y todo, ¿no? Ha habido muchísimos artistas que han hecho esto y... Bueno, pues que sería una cuestión de individualidad, de grito de guerra, de burla al enemigo, de protección psicológica y luego de elevar la moral a los pilotos y, bueno, crear un nexo de unión entre las tripulaciones. Ni más ni menos que eso. Y una manera de estar cerca de casa. Era el equivalente. Tú imagínate, tenemos miles de soldados en el Pacífico, claro, y no puedes llevarles a alguien que haga una actuación y a una corista. No puedes llevarlo a todos los lugares. Es el equivalente en pintura a llevar a Glenn Miller y un show. Pues es el equivalente porque que estás diciendo tú... nos ocurrió a nosotros en la Guerra del Golfo cuando llevamos a Marta Sánchez es lo mismo. a la cubierta del portaaviones. Es lo mismo. Está humillante, por favor. Bueno, a ver, eso sucede y está ahí. No, las cosas son así. No nos hundáis más todavía. Las cosas son así y, de hecho, bueno, pues apuntar que hay gran parte de la obra, al menos 150, si no recuerdo mal, obras, digamos, de las que publicaciones, ¿no? Sí. De las que de Vargas, que la revista Esquire donó precisamente a un, es verdad, un museo y están expuestas. No recuerdo. No sé en qué ciudad están, sí, pero las donó y eso fue un gesto muy bueno. Y de hecho, bueno, pues todavía es, creo que muchas de ellas todavía en la página en internet se pueden visualizar todas esas portadas que fueron sacando. Y como siempre, todas estas cosas de las que hemos hablado, con el permiso de David, os digo que las hemos dejado en la página de Facebook, La Escóbula de la Brújula, para que podáis verlas. En el taller del pintor. When he plays boogie woogie bugle, he was busy as a business bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of company B. Do 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 riada do riada do do. He blows it A to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. The company jumps and he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón.
Las 10:40 de la noche empezamos el filandón, que además, bueno, pues me imagino que se está presentando muy duro, con muchas voces, con muchas ganas de hablar, y me gustaría empezar, como suele suceder, por el principio. Es decir, antes estaba mencionando pues que con total seguridad las ganas de volar en el hombre surgen a partir de esa visión de los pájaros, de los animales, y con un afán de imitarlos. El hombre, evidentemente, empezó por ahí, y qué mejor manera que hacerlo que desde las alturas, desde una montaña o desde una torre, ¿no? ¿Quién fue? En el libro habláis de varios personajes, pero ¿quién fue el primero, digamos, que se tiró de esa torre para tratar de volar e imitar a los pájaros? Se tiró de la torre y acabó bastante mal, pero... Es lo que suele tener. Volar voló, ¿eh? Sí, planeo, más bien planeo, ¿no? Más que volador, era caedor. Bueno, pero no creo. Planeó como una piedra, pero... Logró el efecto. Y no se mató. Te refieres a Lo cual ya es un gran logro. Al señor Firnas, ¿no? El musulmán de la Córdoba medieval. Además fue de aquí, en España, sí, claro, por supuesto. Claro. De Ronda. Bueno, hay un rumor según el cual había un turco, no mucho después, que también lo intentó. Sí, pero eso se mató. Sí, sin embargo, Firnas sí sobrevivió. Firnas sobrevivió, lo que pasa es que... quedó mal, es una historia que queda ahí en oscuridad, porque claro, estamos hablando de la Edad Media pura y dura, y no hay mucho registro. Entonces, es curioso que creo que recordar que hay un aeropuerto, creo que es en Irak, que lleva su nombre, porque en el mundo islámico es considerado un gran héroe, y para ellos es la primera persona que voló en la historia de la humanidad. Simplemente saltó de un minarete y con una especie de, digamos, mezcla entre traje volador con planeador unido a la espalda, unos cuantos palos, imaginemos. No hay detalles sobre cómo... Era observación de las aves. Pero era un genio este hombre. Sí, era un genio. Que no era el clásico loco que se lanza por ahí con una capa. Tienes razón, Jesús. Intentó aplicar un sistema científico y se estrelló contra era el buenísimo. bueno, era el método de observación. A ver, yo observo un ave, ¿no? Vuela. Disecciono aves. Veo cómo está construida las alas. Entonces digo, vale, ¿por qué no voy a poder volar yo? Eso pensó y aplicó lo que había aprendido con las aves directamente a deslizarse en el aire. Sí que planeó. Realmente se supone que según la crónica llegó a cierto trecho. Pero claro, el aterrizaje no lo tenía... El tortazo debía ser notable. Creo que la espalda a partir de ahí tuvo ya una lumbalgia. Se preocupó más de volar que de aterrizar. Digamos que ciertos huesos no acabaron como había iniciado el vuelo. Estamos hablando del año 875. Claro, en aquella época hacer una especie de armazón medio metálico, porque este, ya te digo, no solo es una capa, no solo no. Este hizo algo más o menos parecido a un armazón, una tipo estructura, pájaro. tú imagina, y copiar la estructura ósea de lo que son las alas de las aves. Eso tiene mérito en el siglo IX. Bueno, tiene mérito y también bastante inconsciencia, porque hay que hacer un cálculo realmente. Bueno, pero es que siglos después lo mismo le pasó a Leonardo da Vinci y era el más listo de la clase. Sí, pero Leonardo da Vinci nunca se tiró. No, Leonardo da Vinci se tiró. Como mucho igual indujo a alguien a que se tirara. Leonardo da Vinci fue un gran teórico, pero eso de arriesgarse él... inventó las... En aviación, los que volamos solemos tener un dicho, es que hay una regla de oro que hay que intentar cumplir, que es mantener el número de despegues igual al de aterrizajes. Este hombre no conocía esa regla todavía. Y ya sabes que cualquier aterrizaje en el que sales vivo es un buen aterrizaje. Sí, ¿no? El aterrizaje excelente es en el que la aeronave queda en un estado que puedes volver a utilizarla. Bueno, de todas maneras, vosotros... Muy bueno. Precisamente, bueno. Estos son chistes de aviadores. Sí, está no, claro. más bien es chistes de trastornado. Bueno, entre bomberos no se pisa la manguera. Pero fijaros, desde luego, sin estos personajes osados, precisamente como digamos, un musulmán del siglo IX, un andaluz, pues, que era español. Era andaluz, sí, pero de estoy Córdoba, hablando... Era de Córdoba. ¿No habríais escrito este libro, Aviones Bizarros? Pues sí y no, porque si te pones a pensar... cada nuevo aparato o cada avión generalmente tiene una trayectoria detrás que has seguido, o sea, hay una evolución. De cadáveres, iba a decir. Sinceramente, Firnas era alguien arrojado, alguien nunca mejor dicho, porque se arrojó por... entonces, un hombre valeroso. Sí, pero, a ver, nadie siguió su estela, por lo menos en casi un milenio, con lo cual... Oye, hay un cráter lunar con su nombre. ¿Tú te has dado cuenta que es como el chiste del tiburón? Dice, ¿qué huevos tienes? Se va a tirar de la torre, ya no los tienes, se ha tirado. Pues algo
algo parecido. Eso sí, a pesar de todo, ahí entró en la historia. Yo no sé si le compensaría mucho, la verdad. Aún sin gente como esta podríamos haber escrito el libro, puesto que no todo el mundo se tiraba. También hablamos de los pioneros de las teorías, ¿no? de los drones y de los UAVs, y esos no se tiran que ni siquiera llevan piloto. Claro. Y que quede claro que los drones no son cosa de ahora, que ya llevan bastante tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues casi un siglo. Casi un siglo. Sí. De hecho, bueno, en la Primera Guerra Mundial se utilizaron. Antes, las primeras referencias que hemos encontrado a aeronaves teledirigidas son de Tesla y de un inventor español, esta memoria mía, el inventor del telequino. Ayúdame, Alejandro. Torres Quevedo. Pero Torres Quevedo, pero una pregunta sobre lo de Tesla, porque el de Torres Quevedo es más conocido, pero ¿el caso de Tesla es real? Sí. Es que yo tengo Sí. Pues tú lo habéis investigado. Con modelos pequeños, sí. De hecho, a ver, Tesla es el padre del radiocontrol. El de Torres Quevedo es conocido. Sí, no, pero a ver, Tesla... Bueno, hizo el telequino también Torres Quevedo. Claro, pues por eso es que es lo mismo. El concepto es igual. El concepto y la tecnología es la misma y son contemporáneos. Lo que hicieron fue utilizar ondas de radio, como entonces llamaban ondas hertzianas, en honor a Hertz, que que no pudo llegar. Daos cuenta que Hertz, cuando descubre las ondas electromagnéticas, le preguntan sus alumnos realmente si creía que aquello podía valer para algo y, bueno, aunque era un genio del cálculo y había seguido al gran Maxwell y todo esto, pues responde directamente: no, realmente yo creo que esto de las ondas de radio no se llamaban de radio, las ondas electromagnéticas no creo que encuentre gran aplicación en el futuro. Mira, ahora mismo estamos hablando utilizando radio, por ejemplo. Precisamente. Entonces, no solamente hay que ser un genio, a veces hay que ser un visionario y un buen vendedor. Por cierto, y para eso no hace falta ser un buen científico. De hecho, y es bien conocido, cuando la Academia de Ciencias del Reino Unido en 1897 declara que no puede volar nada más pesado que el aire, por decreto, solamente 5 años después lo hacen unos fabricantes de bicicletas. Lo dejó Simon Nicol y Lord Kelvin también. Pero que te lo hagan unos fabricantes de bicicletas es humillante. Claro, no puede pesar nada, volar nada que sea más pesado que el aire. Pero es que además el uso de aviones pequeñitos era algo muy típico durante el siglo XIX para hacer pruebas. Por ejemplo, recuerdo que mencionamos en el libro, no recuerdo exactamente el inventor porque no llegó a gran cosa, pero el tío era un genio, era un inventor francés que desarrolló un pequeño modelo de avión propulsado por aire comprimido que volaba en vuelo circular. Y era una pequeña maquetita. Eso se puede considerar un dron porque tenía cierto nivel de control a través de cable. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, no solamente control por ondas de radio, hablando de Tesla o de Torres Quevedo y posteriormente de muchos otros, sino también control por cable. Como se puede hacer pues hoy en día pues con los aeromodelos que hacen vuelo circular. Bueno, los primeros robots, los Goliath, por ejemplo, eran controlados por cable, eso no tiene importancia. Luego las segundas versiones ya eran de radiofrecuencia, pero los primeros eran de cable. Pero cable es un sistema de control. Pero tú imagínate... A mí me vale como concepto. Imagina 1880. Claro, vale como un concepto. pequeño aparato que vuela y encima no está propulsado por... Imagínate, aire comprimido. Eso era algo increíble. De todas maneras, a ver... si hacemos un viaje en el tiempo, posiblemente los primeros planos o los primeros, digamos, proyectos reales y, digamos, con un cálculo más o menos acertado como máquinas con capacidad de volar, serían los de Leonardo da Vinci. Para mí no. No. Yo creo que los primeros cálculos que aciertan en lo que hay son los de Sir George Cayley. Es un británico. Es bastante pero no consideréis vosotros a Gusmao, que es el primero que lo logra. No, pero eso es vuelo aerostático. Pero es vuelo. No, a ver, es que precisamente si nosotros hablamos de aviones bizarros es porque hemos dejado fuera que es para otra vez los más ligeros. Todo lo que es aeroestación, dirigibles, porque es que eso es una fauna tan absolutamente abigarrada. Es increíble, es una fauna, o sea, muy... Gusmao era un genio, absoluto. Gusmao era un genio, pero le tocó vivir donde vivió y le pasó lo en Brasil. que pasó. Sí, entonces, bueno, es reconocido como uno de los pioneros de la aeroestación. Pero claro, un aerostato realmente. Nuevamente le pasa como con los Wright. O sea, ¿quién se lleva el gato al agua? Los Montgolfier. Y ya está. Que le conocían toda su historia. Sí, lógicamente. Sin embargo, esto lo hace 74 años antes, la pasarola. Sí, pero... Y los planos están, y claro, el proyecto los planos está, están. Pero es que sucede como con Edison y con Tesla. Edison era
un genio del marketing de la industria. Era un tipo listo también, ¿eh? Era muy bueno, o sea, y también era buen inventor. Lo que pasa es que era capaz de absorber cualquier tipo de idea que le llegaban de todos los lugares, y era capaz de conseguir modelos comerciales. He ahí porque Edison fue Edison. En cambio, Tesla, que es el paradigma del inventor, digamos, huraño, encerrado, que tenía una visión extraña del mundo, ha sido conocido precisamente por el gran público más de un siglo después, porque aunque en su época, sobre todo en los años 30 y 40, pues prácticamente se reían de él cuando le hacían entrevistas en ciertas publicaciones y empezaba a hablar de armas extrañas y todo ese tipo de rayo de la muerte, sí, de locuras, pero es el paradigma de alguien que había logrado algo que nos sigue alimentando hoy en día, porque es el padre de la tecnología de corriente alterna que utilizamos ahora mismo. Pero en cambio todo el mundo conoce más a Edison. ¿Por qué? Pues por lo mismo que todo el mundo conoce a Montgolfier y no a Gusmão. A Bartolomé estaba en Gusmão. Sí, que por cierto tuvo la mala suerte de ir a Toledo en la época que no le hicieron ni caso, murió pobre de soledad. Sí, pero ahí está, el marketing y el comercializar algo a nivel histórico importa siempre mucho más realmente que quién llega el primero, porque primero llegan muchos, pero el que se lleva el gato al agua es el que lo logra. Luego, pero como has visto y el presentárselo a la persona adecuada, porque aquí en España fuimos los primeros en embarcar una aeronave de alas rotatorias, como fue el Dédalo, el primer Dédalo, y no encontramos utilidad alguna a unas alas rotatorias embarcadas. Entonces hay que venderlo bien, pero además hay que escoger bien a quién se lo vendes. Y también tener en un momento dado un proyecto que te sea útil para algo, porque por ejemplo la Lucemas, que es eficaz y funcional, si a lo mejor hubiera coincidido con los helicópteros, con los autogiros de la Ciervo, hubiera sido diferente, no lo sé. También influye mucho la suerte. Mira, estaba pensando también, para apuntarlo como ideas, lo habéis dicho al principio, todo lo que está relacionado con el progreso, relacionado con las ideas que en paralelo te van creando. Me estaba acordando ahora mismo Alberto Humano. El reloj de pulsera nace por Santos Dumont. Porque necesita mirar la hora, es el segundo gran piloto de la historia, y necesita ver la hora de una manera más cómoda que sacando un reloj de bolsillo. Y se les ocurre a los de Cartier el hacer una correa al reloj y pegárselo a la mano. Ya, pero es que si veis más tonta, pero si veis todo el recorrido de la historia de la ciencia y de la tecnología, sí. Las semillas se van poniendo y generalmente una misma invención o una misma tecnología aparece a la vez en diferentes lugares bastante separados por personas que realmente no tienen conexión entre sí, simplemente porque las semillas ya se habían puesto anteriormente. Por ejemplo, el motor a reacción. Sí, el primero, por ejemplo, podría ser el de Coanda, es 1911, pero aparece casi en los años 30, casi a la vez, en España, en Alemania y en Reino Unido. Aquí tenemos a Virgilio Leret. Sí, Leret es con España. La patente que tenemos en la Leret es del 35, así, ¿no? Sí, a ver, la historia de Leret es muy curiosa porque diseña un turborreactor. Las reacciones del 35. Que tenemos las patentes en el archivo histórico de patentes en Madrid, se pueden consultar. Es una historia curiosa que mezcla espionaje también después, porque su mujer se lleva los planos a los británicos. Bueno, una historia bastante loca, pero realmente Virgilio Leret es un aviador español que es fusilado. Creo que fue el primer día de la guerra en el levantamiento. Y lo más asombroso es que tú ves los planos y dices, oye, esto es un turborreactor. No se puede decir que los británicos lo hayan copiado, porque realmente el desarrollo ya lo tenían los británicos. Quiero decir, él era alguien muy adelantado que seguramente si no hubiera habido el problemita de que le mataron en la guerra, hubiera llegado a conseguir grandes cosas en lo que es el mundo de los reactores. Pero también volvemos de nuevo a lo mismo, es decir, Caproni vuela el primer reactor, creo, en el año 40, me parece, y Heinken un año después. Bueno, el Caproni Campini yo no lo llamaría muy exactamente un reactor. Pero deja de ser un embozo. Y el Heinken hace algo parecido más o menos en la misma época. Sí, en la misma época. Y sin embargo, luego Alemania consigue desarrollarlo con gran rapidez, adelantando claramente a los rusos o a los ingleses y a los americanos, para luego, sin embargo, decir, bueno, son los primeros que sacan una utilidad real y rápida. Bueno, eso demuestra, primero, interés, segundo, capacidad de hacerlo técnicamente, y tercero, tener detrás una industria que te lo puede soportar, que a lo mejor a Leret eso no le hubiera ocurrido. No, y también es cierto que a Frank Whittle en Inglaterra pues tampoco le apoyaron mucho al principio, aunque luego consiguió todo tipo de recursos. Entonces, importa mucho siempre tener una gran industria y a veces un gobierno detrás. Hombre, detrás del invento español podríamos haber tenido empresas españolas de motores, que estaba Hispano Aviación, que era bastante importante en motores. De hecho, una especie de reconocimiento que hicieron los franceses a los motores de Hispano Aviación fue el emblema de las cigüeñas, que era el escuadrón de los cazas de los SS, se lo regalaron como emblema. O sea, haber tejido industrial y haber empresa de motores había. España perdió oportunidades, no hablaremos. No, la guerra civil se puso en medio y... Bueno, son cosas que pasan. De todas formas, me acabo de dar cuenta que intentar llevar
un orden, digamos, imposible. histórico-temporal, con vosotros es imposible. No, pero es que pasa con la historia real también. O sea, nunca sigue la línea que tú crees que va a seguir. No, ya, pero es que ya nos vamos al siglo XIX. Ahí la ha dado, ahí la ha dado. Alejandro, ¿es abogado también? Sí, del se diablo. Nota, se nota. Esto es un argumento muy bueno. Bueno, y seguimos con este filandón intentando encauzarlo y sobre todo hacer como un poquitín de recorrido histórico de lo que fueron esos pioneros de la aviación. ¿Cuál fue? Bueno, no estoy hablando, fíjate, del primer vuelo, digamos, en una máquina con motor o tal, como los hermanos Wright, ¿no? Pero estaríamos hablando de, en ese caso, pues posiblemente de algún tipo de globo tripulado o a finales del siglo XVIII, ¿no? ¿Quién serían, pues, por ejemplo, el primer globo aerostático? ¿Estaremos hablando de los hermanos Montgolfier o tal vez el Marqués de Arlandes? Es que es complicado. Repito, la semilla estaba ahí. Había mucha gente experimentando en toda Europa e incluso en las colonias americanas. Entonces, realmente yo siempre digo, el primero es el que aparece realmente con letras de oro. Entonces, los Montgolfier son los que logran algo que luego es imitado y que luego fue seguido. Entonces, realmente que alguien haga algo anecdótico y que luego muchos años después digas, oye, pues este hombre consiguió volar con cierta máquina, pero luego nadie le siguió. Lo que importa es que te sigan y sembrar una semilla. Entonces, en este caso me quedo con los Montgolfier, desde luego. Bueno, en España también estaba Diego Aguilera. Sí, no, bueno, pero eso era un... Diego Marín. Diego Marín Aguilera de Coruña del Pero lo hemos contado como una anécdota. Sí, pero es anecdótico, quiero decir. Planeó, claro, él tenía un avión... Cierto, el avión que habían colocado en el pueblo. Por cierto, que el avión que habían colocado en el pueblo para conmemorar sus inventos, se lo han lo han quitado. Sí. Es un avión, ha volado. Hombre, yo creo que hay un personaje que casi siempre se ignora como pionero de la aviación, que también fue una anécdota, pero bueno, se sembró un poco la semilla, es verdad que se mató, que era Rodrigo Alemán. Era uno de los mejores tallistas que había en la época. Ya Jesús lo ha descrito bien, se mató. Se mató, sí, se mató. Bueno, pero como casi todos, ¿eh? Bueno, tampoco hay que... pero estaba un poco loco, ¿eh? Bueno, pero era un artista, no era un artista. Sí, un artista que acabó estrellado. Le encierran, en fin, nada, por facineroso en la torre de la Catedral de Plasencia, total, por deber unos cuantos miles de maravedíes, tampoco es para tanto. No, sí. Bueno, ahí se ingenia. por deber eso hoy en día no van ni a la cárcel, ¿eh? No te creas tú. Se equivocó de época. Estamos hablando de principios del siglo XVI. Y entonces, bueno, pues comer, solo se dedica a comer aves para recoger las plumas, va pesando el equivalente del peso del ave de turno con las plumas. Calcula su peso, calculó mal. Se lanzó, cruzó el río Jerte y no pasó de ahí. Bueno, los huesos, había comido más. Los huesos de pollo han inspirado a mucha gente, ¿eh? Se quedó como un cromo. Me ha gustado lo de fascineroso. De todas formas, ahí habría que hacer una distinción, evidentemente, entre lo que serían los globos, por una parte, y los posteriores, los planeadores, que ahí ya surgen en el siglo XIX. XIX. Lilienthal, ¿no? Sí, Otto Lilienthal, sí, y por ejemplo. Y la disquisición es importante porque precisamente en el libro hablamos de aviones bizarros. No globos ni dirigibles, claro, porque eso merece una historia aparte que es increíble, sobre todo la de los dirigibles y dirigibles a motor, que hay unos desarrollos a lo largo de la historia que son increíbles. Sí que hablamos de algún dirigible, sí. Lo que pasa es que es un híbrido. Pero deberíais de hacer un libro solo sobre eso, porque por ejemplo las proyecciones estas de dirigibles porteaviones y cosas de estilo, sí, pero hay libros enteros. Hay un engendro que realmente es una mezcla entre helicóptero, avión, dirigible y cualquier cosa que se te ocurra. Que es uno de los que tenemos por aquí. Creo que es la única aeronave más ligera, entre comillas, del aire que tenemos. Es un engendro, sí, que son completamente 4 helicópteros enormes, grandes, unidos rígidamente entre ellos, a un gran dirigible en el centro.
Tuve algunos problemas con las vibraciones, tanto que acabó en el suelo por las vibraciones, se rompió. Pero bueno, es un intento más. Creo que es la única aeronave... Vale, no es más ligera que el aire, es un híbrido. Bueno, una preguntilla, porque yo creo que eso, aunque no lo tocáis en el libro, pero yo creo que marca un antes y un después. Es decir, en el momento que se crean los dirigibles, ya no me refiero tanto al de Torres Quevedo, a principios del siglo XX, que encima lo patrocina una empresa francesa, lo cual tiene su gracia. Con el Gran Zeppelin, ya en los años 20. Es decir, en aquel momento, por el avión nadie apostaba. Todo el mundo pensaba que el futuro de la aviación iba a ser más por parte de los grandes por un problema de carga, hasta que ¿verdad? ocurre lo del Hindenburg. Era un problema de carga, ¿no? ¿Pensáis que eso marcó un poco la tendencia que se hicieran ya más aviones en lugar de dirigibles? Se tiende a pensar eso. Yo personalmente creo que no. En esa época los aviones empiezan a ser mucho más rápido que los dirigibles. Entonces ya es cuestión de velocidad y de alcance. La aviación... No de carga. Y de agilidad. No. En la aviación siempre hay 3 desafíos, que es el más alto, más rápido y más lejos. Entonces llega un momento en el que la evolución de las estructuras de los aviones, de su aerodinámica, de sus motores, les permite volar más alto, más rápido, más lejos y al cabo del tiempo también con más carga. Entonces deja al dirigible un poco obsoleto, aunque ahora sin embargo se están volviendo a recuperar para labores de observación. Porque como aeronave con capacidad de estar mucho tiempo en el aire, con un coste energético casi cero, y de es permanecer única. prácticamente quietos, ¿no? O sea, digo prácticamente. Y porque ya no se utiliza hidrógeno, que eso es importante. Cuidado, no, vuelve a Que usarse. será- No, vuelve a usarse. A ver, ya no tiene una problema. mezcla, Cuidado, no, el, no, el no, no, problema, riesgo. el problema con el Hindenburg no Prioridad era, riesgo. no era Claro. realmente el hidrógeno. Sí. La cobertura exterior, creo recordar, de un compuesto de aluminio era Ahí bastante está. problemática y además no empecemos aquí a sospechar porque ahí pasó algo bastante raro. Lo que está cambiando todo, lo que está cambiando todo, Sí, exactamente. Lo que está cambiando todo, los nuevos dirigibles, algunos de los modelos nuevos vuelven a usar hidrógeno y lo que llevan es aerogel. Sí. Que esa es la gran diferencia. Es decir, elementos que son más pesados casi que el aire, increíblemente ligeros, pero una fuerza de resistencia enorme, lo cual puede volver a cambiar las cosas, pero no tanto por el concepto que habéis explicado muy bien, de la velocidad, distancia, alcance, sino la capacidad de llevar cargas pesadas a un coste muy bajo y permanecer de tiempo prácticamente indefinido en el aire. Además, la teoría de las ciudades voladoras. Además hay que recordar algo muy importante. El Graf Zeppelin, el último modelo, y el Hindenburg eran 2 símbolos de estatus nazi. Punto. O sea, eran palacios volantes muy transcontinentales, podían viajar. De hecho, el Hindenburg hay que recordar que tenía su propia sala de fumadores en el interior. Que es una temeridad. No era ninguna temeridad porque estaba completamente acondicionado y pensado para ello. El sistema de propulsión con los motores diésel que eran muy avanzados, creo que eran Maybach, creo recordar que eran, eso era una auténtica maravilla, pero era un símbolo de estatus. De hecho, el tipo de muebles que llevaban, aquello era como estar en un hotel de 5 estrellas. Si tú tienes 2 naves gigantescas como esas que cruzan el Atlántico, son tus embajadores. Entonces hay que tener en cuenta que aunque ya había aviones que hacían vuelos por el Atlántico, pues mucho más rápidos, ¿hay algo mejor que ver llegar al puerto de Nueva York un Hindenburg con la cruz gamada en la cola? Ayer sí es donde ocurre la desgracia. Y se veía la cruz gamada, se veía más que... Bueno, y Carlita. recordemos que en la parte superior del Empire State, del edificio que en la época de los años 30 de más alto de Nueva York, estaba pensado originalmente como un puerto de anclaje de dirigibles. Eso se puede ver, por ejemplo, en una película como es Sky Captain. Realmente nunca se llevó a cabo ningún tipo de aproximación de un dirigible, porque la verdad los problemas para unir un dirigible a una torre en el alto de un rascacielos hubieran sido bastante complejos. Pero como símbolo de estatus, los 2 grandes dirigibles de la Alemania nazi fueron únicos. De todas formas, el tema derivado, y eso que hemos dicho que tal, no por el tema de los dirigibles, pero en el tema de los planeadores, lo importante que era estamos hablando de, digamos, de máquinas que supuestamente intentaban pesar menos que el aire, con lo cual, tenían envergaduras larguísimas, ¿no? De alas y muy poco peso. Un planeador nunca va a pesar menos que el aire. Más pesado. Por supuesto, no. Acabas de comentar, decir que sí. Perdón. Los globos aerostáticos y dirigibles son los que pesan menos que el aire. Los otros elementos, lo que se consigue es sustentación
para igualar al peso y poder volar. Creo que aprovechar el efecto Venturi, ¿no? Luego Torricelli. No, habitualmente eso es otro problema. La gente piensa que vuela por efecto Venturi. Es difícil explicar sin poder poner imágenes. El ala se suele decir que vuela por el efecto Venturi, pero tiene un pequeño problema. Y es que cuando hablan del efecto Venturi no podrías explicar el vuelo en invertido con según qué perfiles. Hay otras veces que te dicen que eso se soluciona porque al tener cierto ángulo de ataque, el aire que impacta en la parte de abajo empuja el ala hacia arriba, pero eso tampoco se lleva muy bien con algunos perfiles que con ángulo negativo dan sustentación positiva. Entonces, no. La mejor explicación es lo que se conoce como la teoría de torbellinos. Básicamente, un ala al desplazarse por el aire genera una especie de torbellino que lo envuelve y hace que el aire por la parte superior vaya más rápido que por la parte inferior, y ahora así podemos aplicar Bernoulli y aparece esa diferencia de presiones que hace que vuele. Y esta teoría ya no solo es compatible con el vuelo invertido, con el vuelo con ángulo negativo y que aún así sea positivo, sino que además también explica cómo vuelan otros aviones de los que también hablamos en el libro, que lo que hacen es acelerar el aire en la parte de arriba del ala con unas palas, y eso es lo que le da sustentación. Es ingeniero, José Manuel, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, José sí, Manuel, Marcos, está claro. Desde vuestro punto de vista, por ejemplo, estos modelos, el XF5U, que fueron estos modelos que, claro, se necesitaba la Segunda Guerra Mundial porque, a ver, no había portaaviones, no estaban totalmente desarrollados, un despegue vertical, y se empezaron con los de hélice, que eran como platillos volantes con hélice, y luego al final eso derivó y se me empezó a meter la reacción ahí, pero esto no progresó ahí, se quedó ese tipo de avión. La galletita esta, ¿se refiere? Sí, esta que... Sí, esa galleta tan rara, sí. Flying Pancake. Sí. Sí. Bueno, ¿vosotros creéis que esto hubiera, si se hubiera dado el presupuesto adecuado, hubiera seguido creciendo hasta hacerse porque en realidad esto creo que el dron es lo que ha, y el helicóptero lo que ha sustituido a esta idea, porque aquí no se quedó un poco abortado en cuanto a presupuesto por las patentes. No exactamente. Al final, bueno, la Segunda Guerra Mundial sí estaban desarrollados ya plenamente los portaaviones. De hecho, fue donde alcanzaron su madurez operativa totalmente, diversos tipos de portaaviones, y al final lo que define la forma de un avión siempre suele ser lo que es más sencillo de fabricar, lo que es más sencillo de calcular y lo que más carga de pago te permite. Lo más eficiente. Entonces, en general, hay formas que a lo mejor pueden ser más eficientes desde el punto de vista aerodinámico, pero no lo son desde el punto de vista económico, o no lo son desde el punto de vista de fabricación, o no lo son. Entonces, si no está volando, suele ser por alguno de estos motivos. Oye, ¿qué sucedió con los Harriers? Exactamente, a ver. Como que ahí están. Y vuelan. Y vuelan a diario. Vuelan a diario. Bueno, lo que ha sucedido es que hay uno que se llama el F-35, que vale una pasta, pero que es superior. Punto. Bueno, superior depende. Joder, Alejandro. Yo tampoco creo que sea superior. No, yo tampoco. Creo que lo mejor que pueden hacer con el F-35 es jubilarlo, pero creo que eso está fuera del programa. De todas maneras, a ver, lo que sí que es curioso es que prácticamente se construyen, o sea, cuando estamos hablando de esa intención por crear ese vuelo con motor y dentro de lo que eran los planeadores, es curioso en que se realizan antes o se crean antes los túneles de aire, por ejemplo, sí, que porque claro, mucha gente moría en los intentos. Se crean los túneles del aire antes de 1870 o bueno, por ahí 1871. Sí, porque hay que sentar las bases de la aerodinámica. Eso claro, tienes que conocer. O sea, eso fue fundamental, sí, la creación de esos túneles para poder volar. Es que hay algo que se suele olvidar. La atmósfera es un océano, es un fluido. Realmente, aunque parece que la gente lo olvida y bueno, estamos respirando continuamente oxígeno, es un fluido, estamos inmersos en un océano que tiene una presión. Entonces hay que conocer cómo se mueven los objetos dentro de lo que es ese fluido antes de intentar construir un avión realmente funcional. Y una vez que más o menos lo has conseguido, tienes que definir cuál es la mejor forma que tiene el ala para poder volar. De hecho, una de las mayores... hablamos de otro hombre que hace auténticos engendros, que es Horacio Phillips. Digamos, para describir sus aviones de forma gráfica, es lo más parecido a una persiana veneciana con un motor.
Sí, claro, eso precisamente, pero eso no se probaba en los túneles de viento. Este hombre fue uno de los que más aportó en cuanto a estudio de perfiles alares. De hecho, aunque los aviones fueran muy extraños, imaginemos un pequeño aeroplano con decenas y decenas de pequeñas alas, o grandes. Claro. Da igual, aquello parecía un camino sin salida, pero no lo era, porque él sentó las bases de muchos de los cálculos que luego se han utilizado. Entonces, no hay que menospreciar por extraño o por, como dirían algunos ahora, friki, a ciertos aparatos de los años 10, 20 incluso, que realmente sí sentaron las bases de lo que luego fue la aviación. Y también hay que tener en cuenta que un aspecto muy importante que hemos comentado al principio, no solamente por eso se empezó con planeadores, lo importante también fue la revolución de lo que es la motorización, o sea, conseguir motores de combustión interna ligeros, potentes. Eso fue realmente uno de los grandes cambios. De hecho, el tema del motor es tan importante que los propios Wright, no teniendo un motor que les valiera, tuvieron que fabricarse y diseñarse el suyo. Ahí es donde yo creo que la primera Guerra Mundial Claro. tiene un factor decisivo. Sí, En el aumento de la potencia. Ahí sí. En el aumento de la potencia, porque los hermanos Y el Wright volaron antes. y el uso de nuevos materiales. El aluminio. Por ejemplo, nuevas aleaciones, todo eso se va uniendo para que, en una especie de conjunción de factores que van forzando la aparición de la aviación. Muchos de los grandes descubrimientos, si no lo hace una persona, lo hubiera hecho otro, porque estaban todas las semillas estaban ahí. De todas maneras, cuando estamos hablando de esos aviones multialas, por llamarlo de una manera, yo he visto pues con 10 alas. ¿Cuál fue el tope en su momento? Porque parecía como que en esa formación, digamos, de alas tipo persiana que tú aludías, José Manuel, parecía que no había un límite. Pues creo que el límite lo llegó a alcanzar precisamente este hombre. No sé si eran en torno a 200, 300, Sí. pues son... Sí, son 50 pares de alas, una detrás de otra. No sé cuántos juegos tenían, pero merece la pena buscarlo en internet porque es una colección de persianas venecianas puestas con un motor delante. Habría que verle llorar cuando eso se estrellara, ¿no? No. Quedaba como un acordeón. No. Él siempre estaba pensando en el siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. No. Él aguantaba todo tipo de efectos negativos. Y quiero recordar, por ejemplo, Alexander Graham Bell, creo que fue el inventor. Bueno, a ver, cuidado, inventor no. Pues tenemos otros antes. Del teléfono. Fue Antonio Meucci, ¿no? Sí, pero ya sabemos. Pero volvemos a lo de siempre. Realmente Graham Bell es el que aparece con letras de oro porque es el que consigue. Bueno, lo mismo pasa con Marconi. Lo mismo. Entonces, Bell también pensaba en aviones. Sí, de hecho, Graham Bell lo que pasa es que hace una especie de mezcla entre aviones y cometas. Hay una serie de cometas que son de las más eficientes que hay y se hacen con células que son tetraédricas, son tetraedros unidos. Bueno, pues uno de los inventos que hace o intenta hacer es, como todavía no se conocía muy bien cómo funcionaba aquello de la aerodinámica, mezcla la cometa y el avión y te encuentras mogollón de celdillas tetraédricas unidas en un gran prisma triangular con un motor. Si eso lo ve alguien volar hoy en día, dice que es un platillo volante extraterrestre. Bueno, me imagino que os estáis refiriendo al Cygnet II, ¿no? Sí. De 1909. Bueno, hay una fotografía en el libro. Ese mismo. La verdad es que parecen, más que alas, parecen placas solares. Bueno, pues entonces lo llamaremos la placa solar volante. Fijaros, o sea, es impresionante el diseño de Graham Bell, pero bueno, hubo muchos a lo largo de, incluso posteriormente existía un multiplano construido después de que, evidentemente, de que los hermanos Wright ya hubieran volado, etcétera, etcétera, y se seguía con esa hipótesis. ¿Por qué? El multiplano se utilizó mucho, sobre todo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Es muy simple. En esa época se necesitaban, los motores eran muy poco potentes, con lo cual el ala para soportar el peso tiene que ser muy grande, una gran envergadura, y si haces un monoplano, en esa época solían ser enclencles, llenos de cables, incluso peligrosos. En Francia llegaron a prohibirse los monoplanos. Entonces, una forma realmente sencilla de conseguir estructuras más rígidas y que aguanten mejor las cargas son los multiplanos.
Ahí está el biplano, el triplano, y de hecho ahí está, por ejemplo, el triplano del Barón Rojo. Si alguien se acerca a verlo, es una auténtica maravilla, porque si se fija en cualquier otra aeronave de la época, va a ver que entre las alas está totalmente llena de cables. El triplano del Barón Rojo no tiene un solo cable uniendo las alas, y es porque al ser triplano las alas pueden ser mucho más cortas, aguantan mucho mejor las cargas, y de hecho originalmente se diseñó para no tener ni siquiera puntales entre las alas, eran alas en voladizo. Entonces, al final se añadieron los puntales por temas de problemas de vibraciones, pero es eso, por lo que triunfaba era básicamente porque permitía hacer alas más cortas que soportaban mejor las cargas que los grandes monoplanos. De ahí la importancia de la llegada de los metales que introdujo Junkers al final de la Primera Guerra Mundial, porque al introducir el metal ya permitía monoplanos que son mucho más veloces porque tienen menos resistencia aerodinámica y permite otro tipo de estructuras que no puedes hacer con tu vitela. ¿Cómo era digamos, en el caso de haber, en algunos casos me imagino que sí que se conocerían, la relación entre estos diferentes, digamos, ideólogos o inventores, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, Caproni, tuvo también anécdotas. ¿Tenéis alguna...? David, digamos, un matiz. En la guerra eran enemigos. Y Fokker era neutral. Es curioso esto, ¿eh? Fokker en la Primera Guerra Mundial era holandés. Fokker, a pesar de que ha pasado a la historia como el ejemplar típico de los aviones alemanes, era de un país neutral. Es decir, trabajaba para, como dirían ahora, para el mejor postor. En los otros, por muy bien que se pudieran llevar en tiempos de paz, por como colegas, investigadores o gente que conocía del área de la aviación, durante la guerra fueron enemigos. Eso te separa. Eso no quiere decir que luego, al acabar las guerras, no vuelvas a colaborar. Esto es un detalle interesante que merecería también algún... Antes de la Primera Guerra Mundial, realmente los primeros años del siglo XX son apasionantes porque se vivía una auténtica fiebre por lo que era llegar más alto, más rápido, pero había una gran camaradería, sobre todo, empieza sobre todo en Francia, en Europa, el resto de Europa, en Estados Unidos, y lo más llamativo eran, por ejemplo, los concursos. Había todo tipo de concursos para ver quién podía ir más allá. Y era una época que es realmente envidiable porque también había robos de ideas. Pero Claro. todo el mundo quería ir más allá siempre y la velocidad de desarrollo fue absolutamente increíble. Concursos y premios establecidos por gente. O sea, no solo es un concurso multinacional, sino grandes periódicos que ponían la pasta encima de la mesa y decían al primero que cruce el Atlántico, al primero que vaya más rápido, al primero que... Y había muchos. Seguimos en el filandón, en la escóbula de la brújula. Os recuerdo el número de WhatsApp, es el 636-689-184. 636-689-184. Y bueno, estamos hablando de que, para muchos de estos aviones, cuando intentaban cuanto menos conseguir el vuelo, o estamos hablando también de esos aviones, pero en muchas ocasiones cuando se habla de volar, estamos refiriéndonos también a mantenerse en el aire, esa capacidad que tienen algunos pájaros. Y uno de ellos, por supuesto, pues puede ser el caer dignamente, sin romperse las piernas, es decir, con un paracaídas. ¿Cómo fue ese proceso? Si queréis empezamos con Da Vinci. No, me refiero, sé que hay anécdotas curiosísimas. Mira, una de las primeras anécdotas tiene que ver con los circos aéreos en globo, sobre todo a principios del siglo XIX, que eran, por lo visto, era lo más divertido de la época, porque aparte de las guerras, que también eran divertidas para muchos, tenían un problemita los acróbatas, y era que se solían lanzar de una especie de dirigibles
de paracaídas, pero tenían un problema que no tenían una válvula para el aire en la parte superior, con lo cual se solían bambolear de tal manera que, bueno, en numerosas ocasiones el personaje acababa estampado en el suelo. Y bueno, ahí está Blanchard, por ejemplo. Bueno, Sophie Blanchard, una mujer, fue una de las pioneras del vuelo aerostático en toda Europa. Tenía un circo aéreo que era el equivalente a los circos aéreos posteriores a la Primera Guerra Mundial, pero con globos, a principios del siglo XIX, que iba recorriendo ciudades de toda Europa. Imaginaos, una mujer... Claro, es que ver, eso es importante, porque una siempre mujer... estamos hablando, y hasta ahora hemos estado hablando de hombres, también no hay que verlo desde nuestros ojos o de la sociedad actual, sino evidentemente de los siglos XVIII y XIX, era otro tipo de sociedades, otro tipo de mentalidad, pero... Sí que había mujeres, evidentemente, que tenían esa capacidad, o por la situación económica o situación social, se podían permitir, entre comillas, el lujo. Había varias, sí. De llevar a cabo esos prodigios. De hecho, Sophie Blanchard terminó bastante mal. Fue como un Hindenburg en pequeñito. Ella tenía un globo de hidrógeno que voló sobre París a principios del 19 en medio de una fiesta de fuegos artificiales. Premio Darwin seguro, vamos. A ver. Entonces, la cosa era muy bonita. Tú tienes un globo de hidrógeno y te pones a volar de noche en medio de los fuegos artificiales. Era muy divertido hasta que la cosa empieza a incendiarse, claro. Cae y se estrella y se mata. Bueno, aquello tuvo bastante repercusión en la prensa de toda Europa. Algunos llegaban a decir, es que no se puede permitir que ninguna mujer vuele, porque es que pasa esto y se matan. O sea, como algo... Fijaos en la anécdota en sí, como no preocupándose realmente de la persona en sí, Sí, sino que lo hubiera hecho un hombre y no habría sido ese comentario, sí, porque se evidentemente. habían matado muchos antes ya. Entonces, ahí como estamos. quedaba igual. Y luego tenemos el caso de Garnedin, bueno, Garnegan, como dirían los franceses. Sí, así. Sophie Blanchard sería la primera aeronáutica de la historia espacial, por decirlo así, de los vuelos. No. sería, En 1784 fue la primera mujer en subir en globo, al menos la primera está porque había hecho documentada. 70 vuelos, en fin, con Que cierto éxito. fue Elizabeth Zible, pasa es que fue como pasajera. Luego ya como aeronauta propiamente dicho es Jean Labrosse, que fue también la primera que saltó en paracaídas, y fue en 1798. Sophie Blanchard es un poco posterior. De hecho, uno de los divertimentos durante todo del siglo XIX consistía en el uso de globos cautivos, que son unos globos unidos a tierra con un cable que se cobraba por subirte a la góndola. Entonces, decenas de miles igual no, pero miles posiblemente en toda Europa subieron a esos globos que se elevaban unos cientos de metros y luego descendían pagando su correspondiente moneditas para ver el cielo desde las alturas. Eso se vio hasta prácticamente en 1920 o así en toda Europa, y era una atracción realmente increíble para todo aquel que nunca había visto volar ningún tipo de aparato. Pues lo que iba a decir Alejandro es que hace unos años yo me encontré con una historia que estaba escribiendo y me encontré con una noticia que decía, fijaos qué cosa más curiosa, que el primer salto en paracaídas en la historia de España había sido en el Parque Retiro en Madrid en 1810, es decir, durante la ocupación francesa, durante el gobierno de José Bonaparte, y que la mujer, es decir, que la persona que había saltado era una mujer que se llama Elise Garnerin. Entonces me pareció tan raro porque le había consultado una fuente, consulté 4 más y todos decían lo mismo. Cronistas de la villa, historiadores madrileños, gente conocida, que sí, que Elise Garnerin se lanzó en un... Verá. Sí. Que es más curioso, verás. Sí. Que se lanzó en el Parque Retiro en 1810 desde un globo. Pero había algo ahí raro, y es que, ¿cómo es posible que si eso es cierto, tenía que haber... Faltaba un pequeño detalle, es decir, ¿cómo quedó recogido eso? ¿Y de dónde han sacado la fuente los que decían que eso había ocurrido? Entonces, al empezar a mirarlo, me entró una duda. ¿Qué se hace en una duda de este tipo? Se llama Alejandro Polanco. Alejandro, hola. Hola. Mira, Elise Garnerin se lanzó... Es decir, la pregunta normal, la que le haces a cualquiera cuando llamas por teléfono. ¿Se lanzó una fuente que se llama Elise Garnerin en el Parque Retiro en 1810 desde un globo con paracaídas? Es que lo tengo aquí, una pregunta de trivial. Vale. Alejandro tardó exactamente media hora en llamarme y decirme, ese salto nunca se produjo. Digo, Alejandro, tengo 10 libros que lo dicen. Se han equivocado todos. Claro, porque uno copia a otro, que copia a otro, que copia ¿A al quién siguiente. crees? A los 10 libros, fuentes, Alejandro. lo de siempre. Alejandro. Bueno, yo tardé 1 hora más en encontrar otra explicación paralela. Bueno, Alejandro lo que había encontrado es que María José de Larra
escribió un artículo en el que decía que ese salto no se produjo porque había mal tiempo, porque su padre le llevó a verlo cuando él tenía 10 años. Y es el primero que declara que eso nunca había ocurrido. Y yo poco después encontré un periódico. Pero que es verdad que muchas veces el conocimiento de lo que tenemos de lo que ocurre se basa realmente en habladurías. Es decir, más que en información. Que curiosamente, años después, Garnerin hizo algo que es poco recordado, pero eso llama mucho la atención. Se casó, creo recordar que en Estados Unidos, y cuando llega a ella a su ceremonia de boda, llega desde un paracaídas, salta desde un globo, y es algo que recogieron mucho los periódicos de la época. Y la película James Bond. Pues, sí, también. que además me recuerda una anécdota también muy curiosa, que Benito Loigorri, el primer piloto español que tuvo carnet de piloto conseguido en Francia, se le ocurre hacer uno de sus primeros vuelos acompañado en San Sebastián de su novia. El problema es que no tuvo un aterrizaje muy venturoso, sino que acaba en las aguas cercanas a San Sebastián, y nunca más supo de la novia, porque dijo que no volvía a montarse en un chisme de esos, ni aunque de ninguna manera. Bueno, el tiempo se nos estaba escurriendo de las manos, y sí que no quiero, cuanto menos, que quede esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál fue el primer piloto, pero el de verdad? Porque existe esa controversia entre los hermanos Wright, también Alberto Santos Dumont. ¿Quién fue? Para mí, Lilienthal. Porque aunque vuele a aeronaves que no tienen motor, en sí las pilota, porque las controla. Vale que las controla desplazando el centro de gravedad. Es más parecido a un ala delta que a un avión en sí. Pero en sí es el primer piloto para mí, puesto que es el que mayor gobernabilidad consigue de sus propias aeronaves. Estamos hablando de Gilmore. No, Otto Lilienthal. 1896, más o menos, ¿no? ¿Cuándo se mata él? Porque sí, un poco antes, ¿no? Sí, fue a finales del 19. Sí. Y hizo muchos vuelos, no solamente fue algo anecdótico. Y sentó las bases de muchas tecnologías posteriores. Aunque yo personalmente, como castellano, me quedo con Diego Marín Aguilera. Tenemos al burgalés que ve con sus ovejas en el campo el vuelo de las aves y construye su propio aeroplano. Bueno, consigue volar 360 metros, ¿no? Sí, consigue... A ver, tú te lanzas desde lo alto de un campanario y sí, planeas. El aterrizaje no fue muy bueno, tampoco se hizo un poco daño a la espalda. Bueno. Pero sí, para mí es alguien tan entrañable y tan cercano, es que es un paisano nuestro. Con lo cual, vamos a poner el primero. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Qué le hizo el cura? No, el cura no. A ver. Hay que ser justos. Su familia le estaba diciendo que por qué narices se le ocurría hacer esas cosas. A ver, el dichoso aparatejo que montó lo hizo con el herrero del pueblo, con un amigo de la familia y una locura. Se lanza desde el campanario, se hace daño realmente, y lo que le intentan prohibir es que vuelva a volar, porque es que a la siguiente se mata. O sea, realmente yo creo que lo que querían era salvarle la vida. Lo que sucede es que al prohibirle volar, el hombre entra en una depresión tan profunda que muere al poco de melancolía. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Aquí José Manuel me estaba apuntando también otras cosas. Tenemos que hacer, evidentemente, ya no como pioneros, sino evidentemente más centrado en anécdotas de la aviación. Jesús, anotamos ahí ese programa, por supuesto, porque hay 50.000 cosas que se nos han quedado en el tintero, y lo que sí que os recomiendo es este magnífico libro, Aviones bizarros, escrito por nuestros dos invitados, José Manuel Gil y Alejandro Polanco Massa, publicado por Glifos Publicaciones, y que, bueno, os vais a llevar una sorpresa con infinito, porque aquí en el programa hemos estado hablando pues de esos pioneros, de esos primeros casos, aunque hemos hecho alguna que otra incursión en más a futuro, pero os sorprenderíais de la cantidad de casos y de bueno, con helicópteros, en fin, no os voy a destripar el libro. Seguimos con el programa. Let's fly away. Once I get you up there
where the air is rarefied. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Cuando son las 11:30 de la noche, continuamos raudos y veloces con el programa y nos vamos con el zurrón del caminante a unas cuevas magníficas, las cuevas de Canelobre, el que, bueno, pues tiene dos partes, una la que visita el gran público y luego también otras para los especialistas. Sí, lo que pasa es que alguien se va a preguntar qué tiene que ver una cueva con la aviación, pero en fin. Efectivamente vamos a viajar hasta las cuevas de Canelobre, que están en la localidad de Busot, en Alicante, a aproximadamente unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar, en lo que llaman el Cabezón de Oro. Uh-huh. Estas cuevas, estuvieron durante muchísimo tiempo consideradas que tenían la bóveda más grande de España, cosa que no es cierta. Que son unos 70 metros aproximadamente. Que son unos 70 metros aproximadamente. ¿Y por qué están relacionadas con la aviación? Pues están relacionadas con la aviación simplemente porque durante la Guerra Civil Española se construyó un túnel de 45 metros en donde se reparaban y además se refugiaban los aviones de los republicanos. Uh-huh. Aquellos aviones tan absolutamente, digamos, primitivos de hélice, en comparación. Bueno, no tanto, estamos hablando de la Guerra Civil. De todas maneras, claro, ese túnel que tú has hecho alusión es el actual túnel que da acceso a la Gran Cueva. Exactamente, es el túnel que da acceso a la Gran Cueva porque ese espacio se ha reutilizado y entonces ahora mismo accede a una plataforma que está aproximadamente a 2/3 de altura sobre el fondo de la cueva, donde hoy día pues hay un espectáculo de luz y color tremendo que ya lo hemos conocido porque hemos estado allí. Sí, nosotros hemos estado allí varias veces, pero bueno, la verdad es que la cantidad de espeleotemas que hay en la cueva es muy variado. Es tremendo, es un lugar verdaderamente extraordinario y además forma parte de una zona, ya que estamos por allí, de las más mágicas posiblemente de España, porque no olvidemos que no está demasiado lejos de lo que es la montaña sagrada del Puig Campana, uh-huh, donde vamos a encontrar la patada del diablo, de la que dicen que salió la piedra que hoy forma la isla de Benidorm. Claro, pero también además en el Puig Campana, bueno, pues ha habido un caso de avistamiento ovni famosísimo, y luego también en Busot está precisamente el famoso preventorio de aguas de Busot. El preventorio de aguas de Busot, pero no solamente eso, sino que también tenemos una cordillera que la llaman el Espinazo del Dragón. Exacto. Por su forma, que es un lugar también de experiencias de todo tipo. ¿Quién eligió aquella cueva, la cueva de Canelobre, para hacer aquella especie de taller para aviones? ¿Conocía todas estas cosas? ¿No las conocía? ¿Le vino bien? ¿Le vino mal? Bueno, yo creo que simplemente porque estaba en zona republicana y poco más. Creo que Alejandro no me va a desmentir en eso. La guerra impone muchas cosas y cuando lo tienes a mano, lo tienes a mano. Entonces, aquello venía muy bien por infraestructura nada más. Sí, hombre, ciertamente que mejor que una cueva natural para hacer una especie de refugio, ¿no? Aunque... La verdad que se cargaron bastante estalagmitas, ¿no? Sí. Porque pusieron allí, lo barrenaron, pusieron dinamita, precisamente para hacerlo más amplio y se cargaron la parte geológica. Desde luego más amplio lo hicieron. Es una guerra. Claro. Cualquier tipo de paisajismo ahí... Evidentemente hay que situarse en la época, ¿no? Pero bueno, me refiero que toda la parte espectacular que tenía, ¿no? De estalagmitas, teniendo en cuenta que crece un centímetro cada 100 años. Pues, hombre, pero se respetó las principales, la Gran Colada o la famosa columna del Canelobre. Canelobre, que hay que decir es candelabro en valenciano, exactamente, ¿no? Pues de ahí viene el nombre. Unos 100.000 años de antigüedad aproximadamente. Pero hay algo que sí quiero entrar ya fuera del tema aviación, que es en el tema espeleológico. Se la consideró siempre una de las bóvedas más grandes de España, por eso, por los que hemos mencionado, 70 metros. Bueno, evidentemente, quienes han considerado esta cueva
así es porque de la espeleología saben bastante poco. Porque en España tenemos cavidades brutales que ya se conocían en la época, por ejemplo la Torca Carlista con sus 129 metros de caída, o la salada Oliver Guillaume de la travesía Antonio Cañuela, que por lo menos tiene 85 metros, más otras salas verdaderamente tremendas. Es más, últimamente pues han aparecido también algunos simas importantes, algunos cañones importantes. Hombre, yo me imagino que, dada la época y que la capacidad de medir hoy en día se mide con láser, evidentemente, y es la precisión es prácticamente del 100%. Antiguamente no, entonces era, yo creo que más una percepción visual, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ya cuando, digamos, creo que son los árabes que descubren la cueva para allá del siglo IX, pues bueno, pues de ahí hasta la actualidad, bueno, pues es bastante comprensible el que, dadas las características, pues se mantuviera como en el pensamiento colectivo, ¿no? Y en algún libro, pues que era la cueva más alta. Bien, es posible, pero lo que sí que es cierto es que como los medios en el pasado para penetrar en este tipo de espacios, grutas y cosas así, eran bastante limitados, era bastante difícil realizar una exploración en condiciones, teniendo en cuenta que con la tecnología de la época se podían avanzar unos pocos metros nada más. Hoy día, claro, evidentemente, con el advenimiento de los modernos elementos de iluminación, tanto que venían de la minería como los más modernos de tipo eléctrico, se ha podido llegar a descubrir que el mundo subterráneo, también el del Canal Obre, es inmenso, o sea, son auténticos laberintos subterráneos, ya hemos hablado otras veces de esto. Entonces, fuera de micrófono estaba yo comentando con José Manuel el tipo de avión que se hacía dentro de estas cuevas, que evidentemente al ser republicanos pues tenía que ser aviones soviéticos, ¿no? Creo que el Polikarpov, que se llamaba la Mosca, por el aspecto que tenía por un bando, pero por el otro bando, el nacional, creo que tenía otro nombre. Sí. Chato. Rata. No, el Rata. ¿El I-15 o el I-16? El I-16 Mosca, Sí, Mosca. los sublevados le conocían como Rata, y el Chato es el I-15, que también era conocido como Curtis. Comentar, por ejemplo, que el I-16, lejos de ser un avión primitivo, en la época era de lo más avanzado que había. Primeros, ¿no? Es el primer avión, el primer caza, que reúne en un solo aparato cabina cerrada, monoplano cantilevers, una sola riostra y tren retráctil. O sea, digamos que era lo más de lo más. Era casi un arma secreta soviética. El tren retráctil, que parece una chorrada, no lo es. No. Claro, es una cosa muy seria. Pues bueno, es la cuestión de la tecnología. La anécdota del Mosca, porque se le llama así, es que venían desmontados estos aviones al ejército republicano y en las cajas ponía en cirílico Moskva. Entonces ellos decían, el Mosca, el Rata. Esa es un poco la anécdota. Es una buena anécdota que no es Moscova, vamos, Moscú, evidentemente. Pues mira, y ahí nos despedimos la sección precisamente pues con eso, con una música de esa, de la República. Bueno, del bando republicano, mejor dicho. La escóbula de la brújula. El crononauta. Seguimos con el programa y con nuestro crononauta, que yo ya no sé hoy dónde estará. Muy buenas noches, don Guillermo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis, querido? Hola. ¿Qué pasa, Guillermo? Bueno, por aquí fantástico. A ti ya te he visto también muy bien. Lo que no sé es en estos momentos por dónde andas, pero seguramente andarás por ahí hacia el año 40 y pico. Por el centro de Europa. Estoy en el año 44, en medio de la operación Frantic, que es una operación poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, poco conocida porque es una operación combinada de rusos y norteamericanos, y claro, como el Tito Joseph salió rana luego, pues todas las operaciones combinadas que hicieron pues han tenido poca publicidad, ¿no? Claro, además es que, pues eso, estamos hablando de, en este caso, lo que era la operación Frantic, de aviadores aliados, y además con
habiendo de por medio pues un americano, bueno, muchos americanos evidentemente, que también visitaban las bases rusas, porque eso eran misiones lanzadera. Sí, efectivamente. A ver, la operación Frantic tiene base tanto en Inglaterra como en el sur de Italia como en Ucrania, que en aquella época pues pertenecía a la Unión Soviética. Y esta historia es bastante desconocida. Yo la he encontrado en unas revistas de historia militar muy antiguas que tengo, que me regaló mi padre, y bueno, es una pasada. Ya veréis por qué. Esto es como, ¿habéis visto la película Los Duelistas? Carlos, sé que sí. Hombre, es su favorita, yo creo. No, pero no he visto. Yo también. Bueno, pues esto es como Los Duelistas, pero en avión. O sea, vais a quedaros alucinados. Los protagonistas, el teniente de la Fuerza Aérea estadounidense Arthur Kuiper y el mayor Titov, jefe de la base aérea en Ucrania, ¿no?, de la que vamos a hablar. Pero, como toda historia de tercos, por decirlo pronto y mal, empieza en Alaska. El mayor Titov era el encargado en Alaska de recibir los aviones del programa de la ley de préstamo y arriendo, el Lend and Leasing, que hizo Roosevelt para ayudar a los aliados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese programa, pues, yo he cogido cifras, los americanos le dieron a los rusos 14.795 aviones y 7.537 carros de combate, ahí es nada. Bueno, pues el mayor Titov era el encargado de recibir los aviones era un piloto bastante experimentado y era el encargado de recibir los aviones en Alaska, porque se hacía la entrega en Alaska. Pero Titov tenía una particularidad. Todos los que hemos conducido nos encontramos a veces con conductores que son el típico que en la autopista, pues cuando tiene prisa se te pega al culo del coche, ¿no?, y empieza a apretar y a echarte las luces y a pitar, tal, o el que le molesta que le adelantes y empieza a adelantarte a ti, se te pone delante, frena, tal, no sé qué. Pues Titov era lo mismo, pero en un caza de combate, ¿vale? Entonces, a un coñazo de tío. Pues cuando los americanos iban a devolver un avión, pues Titov tenía las siguientes malas costumbres. Vamos a ver. Cuando iba a aterrizar un norteamericano, pues para entregar un avión, se encontraba con que Titov se subía en uno de los cazas, lo estaba, aparte como él lo que hacía era probar que los aviones funcionaban, pues siempre estaba merodeando como piloto las pistas de aterrizaje donde iban a llegar los americanos. Pues bien, siempre les estorbaba, se les pegaba mucho para demostrar que él era un grandísimo piloto y no les pitaba porque no tenía pito el avión, pero si no, pi, saludaba con la mano, les hacía la peseta y eso. Bueno, pues en esos días iba a dar con un tipo tan terco o más que él, que es el teniente Arthur Kuiper. Bien, Arthur Kuiper estaba llevando un cazabombardero A-20, los más conocidos como Boston, e iba tranquilamente pues pilotando, cuando Titov pues dice, allá que voy con otro, ¿no? Allá voy a cachondearme también. Y se lanza de frente contra el Boston. Y Kuiper, que pobre, que iba para aterrizar, para entregar su avión, pues se pega un susto de muerte, ¿no? Y le entra a Titov por radio y pues le debió decirle algo así como, jaja, pringao, idiota, o algo de eso, ¿no? Y entonces Titov sabía que podía permitirse esas maniobras porque a los norteamericanos les interesaba mucho el negocio de la ley de préstamo porque estaban recaudando bastante entonces habían dicho un poco que tuvieran paciencia con Titov, ya había unos problemas, o sea, había quejas por escrito tal, pero del Departamento de Estado habían dicho que calma y que no se enfrentaran mucho a él, que tampoco pasaba nada porque fuera un poco vacilón, ¿no? Pero, claro, aquí había llegado Kuiper, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Kuiper respondió por radio, algo a lo que Titov no estaba acostumbrado, y le dijo, la próxima vez le estampo mi ala en su cabina, ¿no? Y Titov le dijo, mira, Yankee, estoy aquí porque todo esto por radio, escuchándolo todo el mundo en la base, le dice, mira, estoy aquí porque me lo ha pedido tu gobierno, tráteme con respeto. Y Kuiper le respondió algo que ya inició las hostilidades para siempre, ¿no? Que es, ustedes, rojo malditos, están aquí porque los alemanes les están machacando y han venido llorando a pedir ayuda a mi gobierno. Total, a Kuiper lo apartaron 3 meses del servicio, ¿no? Por esa respuesta. Era un tío diplomático. Por hablar. Entonces, pero pasados los 3 meses y ante la escasez de pilotos, pues tuvieron que rehabilitarlo rápido y volvió a entregar otro A-20, otro Boston, esta vez preparado.
Entonces Titov, que claro, no sabe quién es el que viene, pues dijo, ahí viene otro, ¿no? Y salió Titov para arriba otra vez, dijo, vamos a darle por saco a este. El Titov era un coñazo. Y dice, pues se lanza de frente contra él, ¿no? Y entonces el Kuiper dice, aquí viene el ruso loco, esta vez no me aparto. Y entonces se fueron acercando, yo no me aparto, Titov no me aparto, ¿qué pasó? Chocaron, ¿vale? Impactaron los dos aviones. Titov tuvo que saltar en paracaídas y Kuiper hizo un aterrizaje de emergencia con un ala rota, dando golpes, pongo en el suelo, tal, y murió su copiloto y amigo desde la Academia de Oficiales, Robert Jackson, ¿no? Entonces, claro, esto ya pasó de castaño oscuro, hubo un problema diplomático y relegaron a Titov, lo apartaron del servicio y lo mandaron al frente de nuevo, ¿no? Y aparte se truncó una carrera brillante y prometedora que tenía el oficial ruso. Pues bien, antes de retirarse, se fue a ver a Kuiper al hospital y en plan Terminator dijo, ¿qué tal, teniente Kuiper? Soy el mayor Titov, y le dijo una especie de volveré, ¿no? Algo así. Bien, 2 años después, Operación Frantic, esta que he dicho que tenía como base los aviones norteamericanos, iban a varias bases en Italia, Inglaterra y en Ucrania. Y a esto Kuiper, pues ya han pasado 2 años, iba a tomar tierra en un bombardero B-17, los que se conocían como fortalezas volantes, con su tripulación, ¿no? Y entonces van aterrizando, venga, que vamos a ir aterrizando en la base rusa de Potlava, ¿no? Y de pronto ven un caza ruso que se les acerca de frente a toda velocidad y que empieza a insultarles por radio, ¿no? A adivinar quién era. Bueno, pues, y le pasa a toda velocidad pegado a la cabina, ¿no? Entonces, Donald Trump. Claro, y entonces empieza a pegar botes el B-17, que es un pedazo de avión. Los 2 cañoneros abrieron la cabeza, el radiooperador se partió un brazo, porque claro, la sacudida que tuvieron que pegar para no estamparse contra el caza ruso, entonces ya cuando lo estabilizan, consiguen aterrizar, provocó 2 aterrizajes de emergencia en otros dos B-17 que participaban en la operación, pero bueno, se lía un tinglao que no veas, ¿no? Y entonces se bajan corriendo y nada más aterrizar pues van a quejarse tal y les dicen oiga, que es que el tipo este se nos ha echado encima, el caza ruso, mira lo que ha hecho unos daños enormes en nuestros aviones, tal. Y dice, no, oiga, cálmense, que es el mayor el comandante de la base, haremos unas gestiones en la embajada, pero cálmense porque necesitamos utilizar esta base para los bombardeos, ¿no? Y entonces Kuiper se va a sus barracones, se ducha, tal, y entonces, los barracones hecho un asco, todo en muy malas condiciones, y escucha a un sargento norteamericano que dice, si yo fuera un soldado ruso y tuviera que vivir aquí, mataría a ese maldito mayor Titov. Total, Kuiper dice, ¿Titov? O sea, claro, dice, está aquí, ¿no? Entonces, bueno, llega la hora de la cena, están sentados en la cena, y dicen, en pie, que viene el mayor, tal, se pone todo el mundo del pie, y entra el Titov, que ya lo conocía Kuiper, y en ruso empieza a dar la bienvenida a los americanos, ¿no? Y dice, oiga, empieza usando un traductor, ¿no? Y entonces el Kuiper dice, vaya, el mayor ha olvidado hablar inglés, porque él ya sabía que hablaba inglés, claro, lo conocía de antes, y el Titov en inglés perfecto dice, teniente Kuiper, hombre, qué alegría, tal. Y entonces dice, ¿sigue usted vivo? Y le responde Kuiper, sí, a pesar de los esfuerzos de algún ruso gilipollas que ha intentado matarme, ¿no? Entonces, bueno, la cosa se tensaba. Y Titov, rojo de cólera, le dice, no estás en Alaska, estás en Rusia y aquí mando yo, ¿no? Entonces empiezan ahí una agarrada, tal, los separan y bueno, se van. Y sorprendentemente, Kuiper de pronto es seleccionada para una misión combinada de reconocimiento. Entonces todos los compañeros, oye, no aceptes, porque es que esta misión es con Titov, y la ha montado Titov, es una misión que no es necesaria, es rarísima, te van a llevar a un páramo perdido y te van a matar. Y Kuiper dice, voy. O sea, el Kuiper tenía también dos narices. Total, que Titov se monta en un LA-5, Kuiper en un P-39, y les acompañan dos soldados rusos también, cada uno en su LA-5, ¿no? Y entonces, después despegan, y Kuiper evidentemente va muy muy preocupado, ¿no? Porque sabe que es Titov que va por él. Repostan en Vinitisa y una vez hacen ese reportaje vuelven a subir al aire. Y entonces están haciendo un teórico reconocimiento y de pronto Titov le dice a Kuiper por radio, bien americano, muéstrame lo bueno que eres. Y le pega 2 disparos, pero por encima del morro,
para que él se prepare, ¿no? Un poco porque los códigos de los pilotos, aun locos como estos dos, son como los caballeros, ¿no? Entonces empieza el duelo y se pegan 100 millas de duelo aéreo. A todo esto los nazis, porque estaban sobrevolando el territorio alemán, alucinados, ¿no? Haciendo pero piruetas, o sea, un duelo, 2 pedazos de pilotos, porque eran 2 pedazos de pilotos, disparándose, persiguiéndose el uno al otro, haciendo trompos, piruetas en el aire, tal, increíble. Y a todo esto, a Titov fuerza demasiado el motor del LA-5 y pierde un poco de potencia y se pone a tiro de Kuiper. Y Kuiper empieza a dispararle, ¿no? Y empieza a hacerle impactos y entonces ya le dice por radio, prepárate ruso que te voy a matar, se acabó Titov, estás listo. Y en ese momento le revienta la cabina a Kuiper y empiezan a impactar, le empiezan a pegarle tiros y ve que empieza a caer, ¿no? Así echando humo el avión, va a pegarse un leñazo. ¿Qué ocurre? Los 2 rusos le han disparado, los otros 2 cazas, ¿no? Y entonces Titov enloquece por radio, empieza a insultar a sus hombres, alto el fuego, idiotas, largaos de aquí, tal, y los echa, ¿no? Y los 2 rusos acojonados se van. Y entonces Kuiper cae, intenta un aterrizaje, está herido, le han dado una pierna, una de las balas le ha impactado una pierna, consigue medio aterrizar, el avión pegando botes, y cuando está cayendo, empieza a botar y ve, por lo que le queda de cabina, ve un carro de combate al lado, y ve que el carro de combate, cuando se acerca, tiene una esvástica como una casa. Total, que lo habían derribado al lado de las tropas nazis, ¿no? Guillermo, entonces, ve concluyendo porque nos vamos de tiempo muchísimo. Vale, bueno, termino porque esto está acabando. Entonces, Kuiper salta de la avioneta y se va cojeando y los nazis empiezan a perseguirle. Y a todo esto ve que el avión de Titov se le acerca. Pero cuando se fija bien, ve que lleva el tren de aterrizaje. Y es que Titov va a aterrizar. Entonces, Titov aterriza, pero aterriza en un camino de piedras, tal, empieza a soltar piezas el avión, hay un aterrizaje totalmente alocado, pero Titov para el avión, abre la cabina y le dice a Kuiper que suba. Entonces, lo sube, lo mete en el regazo porque solo tenía sitio para un piloto, le dice que maneje él con las manos los pedales y que se van a alargar. Total, que consiguen despegar, huyen entre los disparos antiaéreos de los alemanes y Titov le dice: mis hombres no entendieron que esto era una lucha limpia entre usted y yo, entre caballeros, les castigaré severamente, usted es un hombre valiente, teniente y un grandísimo piloto. Y entonces llegan, aterrizan en la base de Podlava y le dice, cuando se van a despedir, le dice Titov: oye, teniente Kuiper, si quiere usted, mañana volvemos a batirnos en duelo. Y le dice Kuiper: ¿y no prefiere que nos tomemos un café? Yo creo que sí, ¿no? Y se hicieron amigos para los restos. Bueno. Y esta es la historia de los 2 aviadores majarones estos. Pues dejamos aquí, siento, Guillermo, no poder extendernos mucho más en la historia, porque la verdad es que además a mí se me quedan un montón de preguntas en el tintero sobre esa relación y sobre lo que fue esa operación que pues la verdad es que dio mucho que hablar, ¿no? Aunque, tampoco dio muy buenos frutos la operación Frantic. Guillermo, a ver si te vemos pronto por aquí, por el estudio. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. La escóbula de la brújula. If she's gone away like a warm summer's day, I just don't wanna know. The women they Y bueno, la verdad es que hoy el tiempo, y aunque siempre lo digo, pero se nos escurre entre los dedos, Jesús, como si fuera agua. Porque, hay tantas cosas que contar, tantas anécdotas, tanta parte de la historia olvidada y que, algún día retomaremos, ya estamos hablando de esas segundas partes, ¿no? Pero de lo que ahora me gustaría hablar brevemente con Alfonso Neto es que durante los próximos días 10, 11 y 12 de marzo se celebrará el primer Congreso Nacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido,
que tendrá lugar en la localidad de Villalba del Alcor, en Huelva. Para conocer todos estos pormenores, lo que serán los conferenciantes y tal, tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de la organización, Alfonso Neto. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien. Hola, bueno, Jesús. Cuéntanos exactamente cómo lo tenéis planeado, qué ponentes va a haber. Pues bueno, pues tenemos un fin de semana cargado de misterios, enigmas y sobre todo muchas incógnitas y demás. Un fin de semana, como digo, del misterio que se realiza los días 10, 11 y 12 de marzo en la localidad de Villalba del Alcor, y en la que, pues bueno, podemos contar con la presencia en esta primera edición. Pues vamos a nombrarlo como primero, ¿no?, a nuestro compañero Jesús Callejo. Allí lo tendremos, que nos va a hablar sobre un tema relacionado con los mapas imposibles, relacionados con Colón. Algo hay por ahí, ¿verdad, sí, Jesús? Que llegó después. Ese es el problema que tuvo Colón. que no fue el primero, ¿no? Eso parece. ¿Quién más va? Sí. Pues continuamos como, por ejemplo, personalidades del mundo del misterio, como ya lo conocen todos vuestros seguidores, como puede ser Pedro Amorós, que nos hablará sobre el tema de psicofonías. Fran Contreras, que vendrá también con la conferencia de Incógnitas, un viaje en busca del misterio. Nuestro amigo también del equipo del Instituto Monroe de Estados Unidos, Enrique Ramos, que nos va a dar una conferencia sobre la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia. Miguel Blanco, que participará también dentro de este primer congreso. Y también haréis allí un programa, ¿no?, sobre el, exactamente, del espacio en blanco. Tenemos también la posibilidad de poderlos realizar desde allí. También, pues, compañeros también del mundo del misterio, como pueden ser Marta Envid, Paco Vara, José Guijarro, o sea, un elenco de profesionales de esta materia que hará, obviamente, pues las delicias de todos los asistentes a este primer congreso. La gente, ¿qué vías tiene para apuntarse? Porque, bueno, me imagino que sé que hay unas plazas determinadas y no sé cómo lo lleváis. ¿Está ya completo? Pues tengo que dar la noticia ya de que las personas que todavía no se han inscrito al Congreso tienen, pues me parece a mí, que este fin de semana para terminar de apuntarse, porque quedan escasas 25 entradas. O sea que ya se pueden dar prisa. ¿Forma para apuntarse, para inscribirse en el Congreso? Pues a través de nuestra página web, www.rutalodesconocido.es, ahí tendrá la sección inscripciones, y en la cual pues pasarán a rellenar un formulario de inscripción y lógicamente después pues pasarán por la pasarela de pago, que se puede hacer tanto en pago seguro, tanto como con tarjeta de crédito o por PayPal. De acuerdo, pues muchas gracias, Alfonso, por la organización de este congreso, y esperamos que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este acto que vamos a hacerlo por primera vez aquí en Huelva. Agradecido totalmente a todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Jesús, nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta luego. La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula. Got a look in your eye, looks a lot like goodbye. Hold on to your secrets tonight. Don't want to know how much. Bueno, Jesús, yo lo siento, pero hoy nos fumamos el cuento. No pasa nada. Hay confianza. Bueno, por aquello de... El programa era muy denso, sabíamos que estaba muy cargado de contenido, era un programa de altos vuelos y sabíamos que el cuento pues estaba ahí un poco como comodín. Por supuesto, ya habrá más cuentos, habrá otro programa sobre la aviación, porque yo creo que ha quedado muy cortito. Nos falta hablar de más mujeres que fueron pilotos, nos falta hablar más prototipos, más cacharros, más aparatos, más roplanos, más aventureros. Más aventureros. Es que el tiempo ha pasado volando. Mira, qué gracioso. Mira, se le está pegando... Se está pegando el acento escobulano. Sí. Escobulero. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Juan Miguel, José Miguel, perdón, José Miguel. José Manuel. A lo mejor lo logras, tío.
Madre mía, ¿ves? Probando. Esos son las prisas. No, Sí, alguna vez acertaré, ¿no? José Manuel, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Sí, ahora ya ha quedado así, ya ha quedado bien. Esperamos teneros pronto aquí ampliando todo este tema. Y la verdad es que, bueno, pues como decimos, se nos ha quedado corto y muy cojo. A ver si os animáis, un monográfico solo pioneras, porque es que se merecen más de un programa solo para ellas. Desde luego que sí. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Maese, muy buenas dejar noches. volar la imaginación. Desde luego. Marcos, muy buenas noches. Y como decía Camarón de la Isla, volando voy, volando vengo y por el camino yo me entretengo. No mucho, que ya es muy tarde. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Muy buenas noches también a Víctor, que está al otro lado de la pecera, y a todos vosotros, queridos esculeros. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Os recuerdo, como siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.